Santiago, venimos de Parciados, que es la asociación de base de la Universidad de Zaragoza. Vamos brevemente a recordar las normas de intervención, aunque en cualquier momento de debate, si hay alguna duda, pues consultar sin problema. Bien, todos los candidatos dispondrán al inicio del debate de 30 segundos de presentación, otorgados en el orden de sorteo, que básicamente es el orden en el que están situados en la mesa, que luego iremos variando para equilibrar todas las intervenciones. A continuación se les harán 10 preguntas repartidas en 6 bloques que los candidatos ya conocen y a la audiencia se irá comunicando a lo largo del debate. En cada pregunta, cada candidato posee 1 minuto y medio de respuesta a repartir entre 2 intervenciones. Bien, el orden de la primera vendrá dada por nosotros, por el sorteo que hemos efectuado ya, y el orden de la segunda intervención lo pedirán los candidatos en el caso de querer intervenir una segunda vez. Para querer intervenir, o levantar la mano o levantar la identificación para que nosotros podamos ver si quieren intervenir una segunda vez. Bien, pedimos por favor, para poder tocar todos los temas, que se ajusten a los tiempos para el debate, porque son muchos candidatos y nos gustaría escucharles a todos, por lo tanto pedimos que no se sobrepasen los tiempos. Bien, después de las 10 preguntas, dispondrán de otros 30 segundos de cierre de sus intervenciones y después daremos paso a preguntas del público en caso de que alguien haga una consulta. Cuando lleguen las preguntas del público se explicarán las normas básicas, pero son muy meticulosas, así que supongo que nos llevará mayor esfuerzo. Bien, a continuación presentamos a los candidatos. Vale, tenemos con nosotros de Ciudadanos a Daniel Pérez, de Vox a Daniel Flores, de Podemos a Iván Andrés, del PSOE a Alfonso Gómez Gómez, de CEC a Javier Tobías y del PP a Sara Fernández. Entonces, en el orden que he mencionado y sin más dilaciones, damos comienzo a los 30 segundos de presentación, empezando por Daniel Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues voy a ser muy rápido. Mi nombre es Daniel Pérez Calvo. Veréis en los carteles Dani Pérez porque normalmente la mayoría de la gente me gusta. Un poquito de juventud que guardo, me llaman Dani. Empezaremos mal porque os tengo que decir que tengo 57 años, por lo cual a veces contrasta mucho un determinado nivel de edad para entender y empatizar con la gente joven. Yo tengo un alto grado de frustración en ese sentido porque tengo la sensación que durante los próximos minutos os vamos a hablar de propuestas, os vamos a lanzar ideas, con nuestra mejor voluntad, sin duda, pero creo, ya que estamos en una universidad, que es la gran asignatura pendiente que tenemos que aprobar, que es la política de juventud, que la juventud nos pide, que la gente joven quiere. Yo creo que tenemos que venir sobre todo a escucharos, a preguntaros qué queréis y qué necesitáis. Gracias. Continuamos con David Flores. ¿Sí? ¿Me oís bien? Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, pues felicitar a la organización y agradeceros la invitación que habéis tenido. Mi nombre es David Flores, yo vengo en representación de Vox. Yo soy de Zaragoza, tengo 52 años, soy padre de 2 hijos, estoy casado con una barcelonesa. Yo soy licenciado en veterinaria, estudié en la Universidad de Zaragoza, soy también doctor, me gradué en la otra esquina de este edificio. Tengo un máster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Edimburgo y profesionalmente yo no soy un político profesional, yo soy un trabajador que me he pasado toda mi vida trabajando. Empecé, mis primeros pasos profesionales fueron en el ámbito de la medicina de pequeños animales. A finales del año 99 me fui de España, fui al Reino Unido y entre Inglaterra y Escocia estuve trabajando en el ámbito de salud pública y epidemiología. Y en el año 2011 volví a España y comencé a trabajar, donde estoy trabajando en la actualidad, en la Universidad San Jorge, como profesor e investigador en el grado de farmacia de la UESA. Continuamos con Iván Andrés en representación de Podemos. Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecer la invitación que nos hacéis a participar en este debate, brevemente, porque entiendo que lo más interesante es que pasemos a las propuestas. Mi nombre es Iván Andrés, soy zaragozano, tengo 45 años, licenciado en Economía por esta universidad, máster en Investigación en Economía por esta universidad, funcionario como economista del Gobierno de Aragón. La pasada legislatura fui coordinador general de alcaldía en el Ayuntamiento de Zaragoza
y en esta legislatura soy todavía secretario general técnico del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento con Maru Díaz, y por tanto pues he estado implicado en la gestión de la parte de enseñanzas superiores y de la universidad. Más allá de eso, soy el número 3 de la candidatura municipal y bueno, encantado de explicaros nuestro programa electoral y sobre todo de escucharos vuestras inquietudes y preguntas que nos podéis hacer. A continuación, Alfonso Gómez Gámez, del PSOE. Sí, bueno, buenas tardes. Lo primero que, además de agradeceros la invitación, quería hacer esa reflexión que ya iniciaba Dani Pérez sobre qué curioso es que vengamos a hablar de políticas de juventud, para empezar, 5 hombres y una mujer, y además todos de 40 y tantos para arriba, excepto en mi caso, que supero los 60 ampliamente. Afortunadamente tengo 2 hijas de vuestra edad, con lo cual alguna vinculación con real tengo, y sí que quiero hacer una cosa importante. Decía Daniel de Vos que hablaba de políticos profesionales. Vamos a ver, la política no debe ser nunca una profesión, debe ser una vocación y un deber. Mirad, yo soy hijo de un padre analfabeto que aprendió a leer en el servicio militar, nació en 1926. Mi madre apenas sabía leer y escribir. Yo, gracias a un Estado fruto del famoso acuerdo del 78, pude estudiar en una universidad pública que fue la de Zaragoza, gratuita. Mis hijas han podido estudiar en una universidad pública y me siento honrado y orgulloso de poder devolver a la sociedad algo de lo que la sociedad me ha dado a mí y a mi familia. Por lo tanto, animaros a que no toméis la política como algo a lo que solo se dedican aquellos que no tienen otra cosa que hacer, sino como una obligación cívica, tal y como la tomaban los antiguos. Gracias. A continuación, Javier Tobías, en representación de CEC. Buenas tardes, soy Javier Tobías, de la lista de CEC para la candidatura a la alcaldía. En primer lugar, quería responder a Alfonso. Yo tengo 31 años. soy el viejo... La excepción que confirma la regla. Soy el joven viejo de la candidatura de CEC, porque el joven es Daniel Jordi. Yo soy arquitecto, también de la Universidad de Zaragoza, y vengo a presentarles también las propuestas del programa de CEC enfocado hacia juventud. Dentro de lo que me gustaría mencionar inicialmente, que hay 2 aspectos de los ejes bloques que se nos han propuesto que nos llamaba la atención que faltarán, que son el de participación, pero bueno, intentaremos irlos introduciendo porque esta participación nos parece importante, pues como decía Alfonso, para que, entre otras cosas, os impliquéis en la vida política y al final las decisiones las tomamos entre todos. Y por último, para cerrar los turnos de introducción, Sara Fernández, del PP. Bueno, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, Sara Fernández, de formación economista. Me hace mogollón de ilusión estar sentada aquí en un aula en la que yo he estado allí sentada durante mucho tiempo, hace muchos años, eso sí, estudié en la facultad de aquí al lado. Yo creo que es fundamental que organicéis eventos así, por eso de verdad que lo agradecemos de corazón. Y creo que es muy importante esa última parte que habéis propuesto antes. A mí me gustaría que realmente, cuando han dicho, al final habrá preguntas si realmente alguien tiene, a mí me encantaría que tuvierais esas preguntas, porque yo creo que es muy importante generar en vosotros esa curiosidad y que podáis participar. Como decía Alfonso, somos mayores, pero por eso yo creo que las políticas de juventud hay que hacerlas con los jóvenes, igual que las políticas dirigidas a diferentes colectivos se hacen con ellos. Y por tanto, por eso espero esa participación. Muchas gracias por la organización, por estar aquí en ese momento tan complicado de exámenes y esperemos que sea productivo. Gracias. Muchas gracias a todos los candidatos por la presentación. Recordamos que el respeto a los tiempos no nos limitamos, es para que todos podáis hablar de todas las materias, por lo tanto, por favor, entendemos que es importante y beneficioso para ustedes y para el debate. Bien. A continuación, presentamos ya el primer bloque sobre el que queremos tratar, que es movilidad y diseño urbanístico. Por lo tanto, presentamos una única pregunta, dos preguntas, y tendrán pues eso, 1 minuto y medio a dividir como ustedes quieran en cada una de las preguntas. Bien, actualmente se habla mucho de los tipos de infraestructura de transporte que necesita Zaragoza para mejorar la conectividad y accesibilidad de la ciudad. Algunos ejemplos son los debates en torno a construir una segunda línea de tranvía, ampliar la red de carriles bici para hacerla más segura y bien conectada, o mejorar los horarios del transporte público nocturno para satisfacer las necesidades de movilidad de los jóvenes durante la noche. ¿Cuáles son sus propuestas para mejorar la accesibilidad y conectividad de la ciudad? Bien, la primera intervención la tendrá Daniel Pérez, de Ciudadanos. Pues empiezo por el final. Nosotros desde el primer momento hemos puesto una propuesta encima de la mesa
que es con carácter inmediato, luego os explicaré por qué insisto lo de inmediato, prolongar como complemento a las líneas BUO de autobús, cuyos recorridos habrá que revisar y frecuencias habrá que revisar, pero de entrada el tranvía no puede ser la calabaza del cuento y a las 12 de la noche convertirse en eso, en una calabaza. Vamos a proponer y vamos a activar, porque creo que es perfectamente factible, es cuestión de voluntad política, que el tranvía circule hasta entrar a la madrugada del viernes del sábado. Esa situación en la que os encontráis, nos encontramos, que ni siquiera hay taxis disponibles y te encuentras recorriendo para coger, como en aquella obra de teatro, El último tranvía, no es sostenible, es absurda. Igualmente os quiero anunciar que tenemos la propuesta en cartera, también perfectamente factible y viable, de la gratuidad del transporte público durante todo el fin de semana. Estoy hablando del sábado y el domingo, desde el viernes entrada a la última hora de la tarde hasta el domingo, viendo una franja horaria razonable, con un objetivo, por supuesto, fomentar el ámbito de las bajas emisiones, ojalá fuera un día cero emisiones, pero también para dinamizar la ciudad, hacer que la ciudad sea un punto de encuentro en los barrios, en el centro, donde podamos disfrutar de los espacios urbanos, dinamizando el comercio y dinamizando también el sector de la hostelería. Esto va unido a una revisión general de todo lo que es el plan de circulación, con revisión de esos 13.000 semáforos que hay, creemos que no hacen falta tantos, hay que hacer algo más racional, y revisar todo lo que es el tema de giros en la ciudad y demás. La ciudad ha cambiado en movilidad, ahora hay bicicletas, ahora hay patinetes, antes no los había y tenemos que ir adaptando nosotros a esos tiempos. Muchísimas gracias. A continuación hablará David Flores. Sí, muchas gracias. Bueno, yo lo primero que quiero decir, ha salido pronto la palabra gratuidad. No sé si aquí habrá algún estudiante de económicas, lo primero que quiero decir es que cuando un político os diga que algo es gratis o a coste cero, pues está engañando. Eso no existe. Yo sí que quiero, en cuanto a movilidad, yo quiero empezar por describir cuál no es nuestro modelo de movilidad, porque yo creo que somos los únicos que decimos lo que yo voy a decir. Y nuestro modelo de movilidad no tiene nada que ver ni con la demonización del coche, ni con la persecución de los conductores, ni con las restricciones, ni con las prohibiciones. Nuestro sistema de movilidad, nosotros siempre hemos definido un sistema basado en la libertad, en la autonomía. Un sistema basado en la integración, donde quepa absolutamente todo modelo y todo sistema de movilidad. Desde el peatón que va caminando hasta el tren de patinetes, bicicletas, motos, motocicletas, coches, autobuses, tranvías, etc. Entonces, insisto, nuestro modelo está basado en la libertad, en la autonomía y, muy importante, en la seguridad. Cualquier actuación privada a la movilidad tiene que tener la seguridad como centro. Nosotros, por mensajes telegráficos, estamos en contra de la línea 2 de tranvía, si luego tengo tiempo os explicaré por qué. Sí que estamos a favor de prolongar y ampliar el uso de la línea 1 de tranvía, conectando los barrios periféricos, Arcosur, Feria de Muestras, y estamos totalmente en contra, y luego también os explicaré si puedo, de las zonas de bajas emisiones. Por decirlo simplemente, son ilegales. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Superior de Justicia. Las zonas de bajas emisiones no son ilegales. Muchísimas gracias. A continuación, Iván Andrés. Vale, muchas gracias. Bueno, evidentemente nosotros discrepamos mucho con la última intervención. Creo que estamos en algunas cuestiones en antítesis de lo que propone Vox. Para nosotros la movilidad, como otras cuestiones del estado del bienestar, se ha convertido o se tiene que convertir en un derecho, no solamente en una cuestión puramente de ordenación urbanística o de servicios que presta la ciudad. Todo el mundo tiene derecho a moverse a lo largo de la ciudad, fundamentalmente porque gracias a esa movilidad los ciudadanos de Zaragoza pueden acceder a los servicios públicos esenciales, desde la educación, la sanidad, la cultura, en fin, el disfrute del espacio público, etc. Nuestra propuesta más estrella en este sentido es generar una especie de tarifa plana por la cual cualquier persona de Zaragoza con 10 euros al mes pueda hacer uso del transporte público en cualquier momento y a cualquier hora del día. ¿Por qué decimos esto? Porque la pandemia nos ha demostrado que precisamente el transporte público es demandado por las clases con menos capacidad, con menos recursos. El coche privado, que tanto le gusta defender a la derecha, quien lo puede utilizar son las clases más pudientes, y consideramos que hay que garantizar una movilidad básica con un precio muy reducido y que evidentemente la gran parte del coste
se sufraguen con los impuestos que pagamos todos y que son mucho más progresivos que, por ejemplo, pagar tarifas que, desde luego, como economista es mucho más regresivo una tarifa que un impuesto. Bien, a continuación, Alfonso Gómez. Bien, lo primero es adelantaros que creo que vais a oír algún argumentario común, porque afortunadamente en estas cuestiones, al menos en la movilidad, hay bastante coincidencia en los posicionamientos de distintos grupos de progreso de la ayuntamiento. Y en este caso coincido que efectivamente la movilidad es un derecho, contaminar no es un derecho. Contaminar incluso puede llegar a ser un delito. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos derecho a tener una movilidad pública, sostenible, accesible, pero lo que no tenemos es derecho a contaminar con nuestro vehículo privado contaminante, porque estamos envenenando a nosotros mismos y a los demás. Y por lo tanto los derechos terminan los de uno cuando empiezan los demás. Entonces yo me niego a que alguien argumente que tiene derecho a contaminarme con sus dióxidos de nitrógeno y con su monóxido de carbono. De hecho, no estoy, no como tú en parte no de acuerdo, sino en nada de acuerdo. Respecto a la gratuidad, quiero haceros una puntualización. Todos los servicios públicos son deficitarios, todos están subvencionados. Las piscinas, los centros cívicos, los centros de mayores, también el transporte público, la limpieza, por supuesto, los parques y jardines, todos. Pero para eso se recauda un dinero que pagamos todos los zaragozanos y zaragozanas para decidir en qué se va a gastar. Lo lógico es que se gaste en mejorar la calidad de vida y los servicios y la convivencia de los ciudadanos que pagamos esos impuestos. Y si los ciudadanos decidimos que nuestro transporte público tiene que ser gratuito, como es en alguna, hay varias ciudades en Europa donde lo es, pues lo será. Y si decidimos que hay que tener en las horas en las que hay mayor afluencia, que son de colegios, de trabajo y tal, de 8 a 10, de 7 y media a 9 y media, gratuidad para todo el mundo, pues lo decidimos y será una decisión que dependerá de nuestra propia soberanía como ciudadanos y ciudadanas. Y ahí yo discrepo, por ejemplo, de lo que dice Dani Pérez, de Ciudadanos, en el sentido de que realmente no consideramos que sea los fines de semana precisamente cuando tiene que haber más gratuidad, porque ahí es cuando uno va de ocio. En los otros supuestos estamos hablando de obligaciones sociales, obligaciones cívicas, obligaciones médicas, obligaciones sanitarias. Y por supuesto los carriles bici de verdad, no los carriles pacificados que ha hecho el gobierno del Partido Popular para ir a 30 y jugarte la vida con los mismos que circulan contigo, sino los carriles segregados. Y hubo por la noche, sí, porque no, claro. Alfonso, perdón, te vamos a tener que cortar la intervención como muchísimo. Vamos a dar hasta el segundo minuto. ¿Vale? Lo sentimos, pero repites por el bien de todos. A continuación, Javier Codillas, por favor. Muchas gracias. Transporte accesible. El transporte más accesible es el transporte activo y la movilidad activa. El transporte y la movilidad activa, sí. Es decir, alineados del tranvía, sí a fomentar el ser peatones y sí a fomentar el ir en bici. No dependemos de un coche, no dependemos de un familiar que nos pueda andar llevando a sitios o de un amigo que nos pueda andar llevando a los sitios. Creemos en la línea 2 del tranvía y creemos que hay que estudiar si la capacidad de carga da para establecer incluso una línea de tranvía circular. Creemos que hay que remodelar las líneas de autobuses, ahora mismo son ineficientes y siguen los trayectos del tranvía histórico y por alguna razón los hemos seguido para hacer la línea de autobuses, y sobre todo hay que remodelar la línea de autobuses nocturnos. No es normal que la cobertura espacial que tenga esta línea, en particular siendo una línea de autobuses que se usa de noche, no te deje más cerca de tu casa y que tenga las frecuencias que tiene. Creemos, en cuanto a movilidad activa, que hay que ampliar aceras, que hay que ampliar carril bici, tanto la red como algunos carriles en concreto, hay que ampliarlos, los que se encuentran con mayor carga. Respecto a lo que se ha comentado de cabe todo, si queremos fomentar la peatonización con unos espacios agradables y renaturalizados, queremos carriles bicis dignos y queremos carriles a poder ser exclusivos para el transporte público para que vayan con una mayor afluencia, no cabe tanto coche. Muchas gracias. Por último, pero no por el menos importante, Sara Fernández. Muchas gracias. Bueno, desde el equipo de gobierno, nuestras propuestas y lo que hemos estado haciendo durante estos 4 años en movilidad lo hemos basado primero en un principio de coordinación. No hay que demonizar ningún medio de transporte, todos son válidos, todos los utilizamos y lo que hay que hacer es coordinarlos y usarlos donde son más adecuados, y hemos seguido 3 preceptos. 1, pensar en el servicio, hay que dar servicio a todos los distritos y a todas las personas. 2, en la economía,
hay que saber lo que cuesta la inversión que hacemos, pero también el mantenimiento que cuesta. 1 kilómetro de tranvía luego de mantenimiento cuesta como 4 veces 1 kilómetro de autobús. Y por último, algo importantísimo que es la sostenibilidad. La sostenibilidad es algo transversal. Zaragoza ha sido elegida para ser en 2030 una de las 100 ciudades europeas de emisiones cero, y por eso tenemos que tener ese compromiso. Por ello, nos comprometemos con una reordenación de líneas de las habituales, algunas las hemos empezado, y de las nocturnas. No todo se puede hacer porque estamos ceñidos al actual contrato que existe de autobuses. Se va a acabar dentro de un año, por tanto estamos trabajando en los nuevos pliegos y ahí podremos hacer la nueva reordenación urbana. Proponemos una línea circular express, porque al final no te ata, ya donde va un autobús puede ir cualquier otro medio de transporte. Proponemos también, como decimos, sostenibilidad. Vamos a reformar toda la flota de autobuses, vamos a ser la primera ciudad europea con toda la flota de autobuses eléctricos, ya son una realidad. Tenemos también una línea express de buses con hidrógeno al aeropuerto, es una realidad. Un nuevo servicio de bici, de alquiler de bici municipal, y con esto acabo. Trabajamos también en una app de movilidad que integre todos los servicios públicos para dar un mejor servicio. Vale, gracias a todos los candidatos, así que ahora pasamos a la segunda pregunta dentro de este bloque de movilidad y diseño urbanístico. Y justo la segunda pregunta se centra más en sostenibilidad, que es algo que ya se ha ido tocando un poco ahora. Entonces la pregunta es, una de las mayores preocupaciones de los jóvenes en nuestra ciudad es la sostenibilidad de la misma. A menudo se reclaman propuestas para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire. Esto suscita cuestiones como si Zaragoza necesita una zona de cero emisiones o qué medidas se pueden tomar para fomentar el uso de métodos de transporte sostenibles entre los jóvenes y la accesibilidad peatonal. También nos interesa conocer sus propuestas sobre la integración de elementos sostenibles en el diseño y la gestión de los parques de la ciudad. Para comenzar con este turno, damos la palabra a Iván Andrés de Podemos. Sí, exacto, vale, con temas de sostenibilidad, creo que nosotros creemos que uno de los grandes retos que afronta la ciudad y la sociedad en general es el cambio climático. Tenemos que avanzar mucho más rápido con medidas que mitiguen y supongan la adaptación a una nueva realidad. La tenemos ya encima y tenemos que tomar medidas. Desgraciadamente, el gobierno de los últimos 4 años del Partido Popular no ha avanzado prácticamente nada en cambio climático, salvo cuando se ha visto obligado a invertir una serie de fondos que venían condicionados por parte de la Unión Europea para estas medidas, que ha sido simplemente la renovación de autobuses a autobuses eléctricos, ¿no? En nuestra opinión hay muchas medidas que adoptar, pero una y fundamental, desde luego, el tema de la zona de emisiones cero es una auténtica chapuza, no se puede denominar de otra manera. Se ha ido a intentar cumplir estrictamente con la ley haciendo un quiebro jurídico. Nosotros, una de las frases que nos gusta mucho es que hay que descarbonizar sin encarbonizar, es decir, no podemos adoptar medidas de lucha contra el cambio climático, de reducción de nuestras emisiones, de ser una ciudad más verde, más sostenible, si eso no va acompañado con medidas de que todo el mundo, independientemente de dónde viva, independientemente de su clase social, independientemente de su renta, tenga acceso a los servicios públicos y pueda llevar su vida normal. Eso significa que hay que tomar medidas. No se puede hacer una zona de emisiones cero sin fortalecer o impulsar el transporte público, sin mejorar el transporte público, sin llevar medidas de acompañamiento que mitiguen los problemas que eso va a generar. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Sara Fernández de PP. Sí, muchas gracias. Me estaba apuntando hablando de los fondos europeos, que cuando llegamos al ayuntamiento teníamos poquísimos millones, no llegaban una decena. Actualmente tenemos ya 79 millones de fondos europeos y 41 solicitados a la espera de resolución, y eso la Unión Europea no te lo da por lo grande que sea la ciudad o por lo bonita que sea la ciudad, te lo da porque presentas proyectos que luego tienes que demostrar que cumples. Cuando a nosotros nos han dado dinero para tener autobuses eléctricos y comprar autobuses eléctricos, es porque previamente habíamos hecho un proyecto para que haya cargadores para esos buses eléctricos, para esa flota. Tenemos también un proyecto de cargadores que hoy es una realidad ya, porque ya está licitado, está autorizado y ya están los primeros cargadores para que haya por todos los distritos 150, si mal no recuerdo, va a haber en toda Zaragoza, porque no podemos impulsar
que haya una movilidad eléctrica sin que luego se pueda mantener y dar servicio a esa movilidad eléctrica, como decía. Zaragoza ha sido elegida entre las 100 ciudades europeas, decía antes, para ser climáticamente neutra en 2030. Quiere decir que la exigencia que otras ciudades tendrán para el 2050, 20 años antes, tiene que tenerla Zaragoza, porque junto con el resto de ciudades vamos a ser piloto de muchos proyectos, algunos ya se están ejecutando, para que otras ciudades europeas los imiten. Y como decíamos, es una prioridad. Ursula von der Leyen ha dicho que ha comparado esta misión, y con esto acabo ya, con la llegada del hombre a la Luna, así de importante es. Y la Unión Europea ha dicho que Zaragoza está entre las 10 mejores ciudades actualmente, con el desarrollo que llevamos de esas 100, por algo será. Muchas gracias. Es el turno de Javier Tobías de CEC. Muchísimas gracias. Efectivamente, la sostenibilidad es un ámbito estructural. Ya se ha mencionado, pero las emisiones de dióxido de nitrógeno, por ejemplo, ya no solo sostenibilidad ambiental, sino también la sostenibilidad humana. Las emisiones de dióxido de nitrógeno en la ciudad de Zaragoza son el doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Creemos que hay que modificar el transporte público, hay que electrificarlo, pero sobre todo hace falta una serie de cambios estructurales. Es decir, si mantenemos la movilidad como la tenemos a día de hoy y simplemente la electrificamos, realmente estamos haciendo un avance muy paulatino que realmente no nos va a llevar a un 2030 con unas emisiones neutras como tenemos como objetivo. Realmente necesitamos una renaturalización de los espacios que ahora tenemos. Las plazas y calles que se urbanizan deberían estar llenas de árboles. Realmente ya no estamos hablando solo de mitigación del cambio climático, sino que tenemos que empezar a plantearnos la adaptación al cambio climático. Estamos en una situación en la que podemos vivir en nuestras propias carnes, las olas de calor son más recurrentes, hay muertes por golpes de calor. Por eso desde Zaragoza en Común proponemos medidas como los refugios climáticos, es decir, que nuestros espacios públicos sean espacios que térmicamente sean más agradables, que los equipamientos públicos sean espacios en los que si estás por la calle y empiezas a sentir un calor excesivo puedas entrar, fomentar la aparición de supermanzanas, es decir, espacios muy renaturalizados en los que el tráfico rodado se limita, vinculado a las zonas de bajas emisiones que hemos mencionado. Creemos que no tienen que estar solo centradas en el centro de la ciudad, sino que también tienen que estar distribuidas por los núcleos de los barrios. También creemos que estos refugios climáticos y estas supermanzanas tienen que estar interconectadas con ejes verdes que conecten la ciudad y que fomenten, sobre todo más allá del transporte público, esa movilidad activa que en el fondo es la más sostenible. Muchas gracias. Damos paso a David Flores de Vox. Muchas gracias. Yo lo primero que quiero decir, me ha sorprendido mucho y es recurrente, ¿no?, desde los partidos de izquierda, equiparar conducir un coche con ser clase. Yo no puedo entender cómo un trabajador de San José que se tenga que ir al polígono de Malpica es una clase. Yo no puedo. Sostenibilidad, movilidad eléctrica. Quiero hablar un poquito de la movilidad eléctrica. Evidentemente la movilidad eléctrica puede tener muchos beneficios, es indudable, pero siempre hay un lado que nunca se dice. Los vehículos de baterías eléctricas tienen una vida útil muy limitada. Una batería, lo vemos por nuestros teléfonos móviles, cuando pasan 2 o 3 años, nuestro teléfono móvil no aguanta la vida que tiene con los vehículos pasa exactamente igual. ¿Qué va a pasar con los vehículos eléctricos, coches y autobuses cuando esas baterías dejen de ser eléctricas? Dentro de 4, 5, 6 años, ¿qué haremos con esas baterías? ¿Las cambiamos? ¿Qué hacemos con esos residuos? ¿Dónde los ponemos? Esto no habla nadie. Bueno, hay que hablar también. No se trata de poner automóviles eléctricos, autobuses eléctricos sin ningún tipo de criterio. Tenemos que pensar también en las consecuencias. Carriles bici. Yo he sido el único que ha nombrado la palabra seguridad. Todo este capítulo de movilidad. El año pasado hubo 10 víctimas mortales en Zaragoza como consecuencia de atropellos, accidentes, etc. Nadie ha hablado de seguridad. Para nosotros la seguridad es obligatoria. El primer punto a tratar en cualquier cuestión de movilidad, por encima de los sostenibles. La seguridad tiene que ser fundamental. Carriles bici. Creo que es un momento de hacer un alto en el camino y pararnos a pensar los carriles bici que tenemos ahora mismo, son útiles, no son útiles, tienen un buen mantenimiento, no tienen un buen mantenimiento. Pasamos de una época donde ha sido el criterio fundamental construir kilómetros y kilómetros y kilómetros de carriles bici sin ningún tipo de planificación para hacerse la foto y luego ponerse en medio. ¿Son seguros esos carriles bici? ¿Quién pensó poner un carril bici entre el autobús y la marquesina del autobús? ¿Tiene sentido? ¿Es eso seguro? ¿Es seguro poner un carril bici entre el aparcamiento de los coches y la acera? ¿Es seguro poner un carril bici en una avenida donde hay constantes giros a la derecha? Nadie se preocupa de la seguridad.
En noviembre murió un chaval de 14 años, un poquito más joven que vosotros. ¿Era necesaria esa muerte? ¿Se podría haber evitado? Parece que no, pero la seguridad tiene que ser el punto principal, por encima incluso de los expedientes. Y las zonas de bajas emisiones, lo he dicho y lo vuelvo a decir, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dijo que eran ilegales. La Constitución proclama el derecho a la movilidad y estas zonas no lo permiten. Gracias. Gracias. En quinto lugar, para continuar con el debate, Daniel Pérez de Ciudadanos. Sí, yo no sé si son ilegales o no, pero si son ilegales habrá que hacer que sean legales porque el futuro pasa por ahí. Vamos a ver, si salimos a la calle y preguntamos a cualquier persona, incluso a 10 personas, qué entienden por ciudad sostenible, por sostenibilidad, probablemente la mayoría no sabrán exactamente de qué estamos hablando. Si hablamos de ciudades inteligentes, pues a lo mejor hay un debate más amplio. Yo me quedo con el concepto de ciudades saludables, salud física y salud mental. Y para eso hay que poner pie en pared con todo lo que es contaminación medioambiental y contaminación acústica. Antes me decían que hablo de gratuidades, en fin, estoy en un público universitario, probablemente técnicamente hay que hablar de liberalizar el tranvía y autobús el fin de semana, pero que ¿verdad que se entiende cuando digo que sea gratis? Pues ya está, eso es lo importante. Esa gratuidad está precisamente pensada, o sea, la liberalización, precisamente para eso, para que empecemos a acostumbrarnos, porque os tengo que decir una cosa, esto no va de un mandato. En 4 años no se hace una ciudad sostenible, se empieza a trabajar en ello. Vox y Partido Popular en 2019 querían eliminar carriles bicis de la ciudad, ahora por lo menos ya empiezan a pedir carriles bicis seguros, lo cual ya es un pequeño avance. Yo quiero carriles bicis segregados, yo quiero hablar de senderos en Zaragoza, y es posible, es factible, pero que no es un tema político, que no es de izquierdas ni es de derechas, es de sensatez y es de sentido común. Tenemos que tener claro qué rumbo queremos para la ciudad de Zaragoza, dónde queremos ir, y si queremos que sea una ciudad sostenible, una ciudad saludable, trabajemos en esa dirección y pongámonos por lo menos en el marco de una generación. Dejemos de pensar en el cortoplacismo de un mandato y hagamos un plan de ciudad valiente, agresivo, revolucionario en movilidad y en sostenibilidad medioambiental, pensando por lo menos en la próxima generación de zaragozanos. Muchas gracias. Y ya para cerrar el debate sobre sostenibilidad y este primer bloque, Alfonso Gómez Pávez del PSOE. Terminaba su anterior respuesta a la primera pregunta a mi compañera Sara Fernández haciendo una serie de propuestas, algunas de ellas bien interesantes. Pero mi pregunta muy sencilla, y no te la formulo, no quiero que esto sea una interlocución, es ¿por qué no las habéis hecho estos 4 años en los que habéis gobernado? Bien. Algunos de los argumentos que se dicen ahora todavía desde el gobierno de Aragón para tener esa zona de bajas emisiones, que es una FIFA, que es una zona fake, es que, hombre, que Zaragoza no tiene problema de contaminación del aire. Claro, que reduccionismo más sencillo. Además de que sí hay partículas y los amigos y amigas, el mundo, el planeta, es una cosita cerrada. Entonces, lo que contamina China, lo que contamina Estados Unidos o Canadá, o contamina Zaragoza, al final queda dentro de ese habitáculo en el que todos habitamos. Y no hay planeta B. A mí no me vengáis, por favor, los negacionistas de las zonas de emisiones. Es que en Zaragoza no hay problema de contaminación, que no hay la boina de Madrid, como la que había en Londres hace 30 años, porque esa contaminación acaba yendo a algún sitio al final. Tarde o temprano acaba volviendo a venir aquí y dañando la vida. Gente joven que tenéis mayor capacidad, que habrá personas con movilidad reducida, que los hay todos en edad. Desde luego lo más saludable es andar y después seguramente ir en bicicleta. Y además andar es lo que menos inestabilidad provoca, lo que menos estrés, lo más sencillo, la movilidad humana peatonal. Además, para eso hay que hacer una ciudad paseable, una ciudad donde en verano no te achicharres, tenga sombra. Hay que ir eliminando asfalto progresivamente porque el asfalto, hablando de baterías, es un acumulador de calor inmenso. Es decir, la temperatura que tiene un suelo verde o un suelo incluso de tierra, que no tenga vegetación, frente al asfalto hay una diferencia de grados, de 2-3 grados de temperatura diferente. Entonces, hay que hacer una ciudad mucho más sostenible y reverdecerla, pero no plantando solamente olivos y almendros y estos que llamáis el bosque de los zaragozanos en los alrededores de la ciudad, sino plantando árboles en esos cortes vacíos que tapáis con cemento en vez de replantarlos. Bien, pues así cerramos el primer bloque de movilidad y diseño urbanístico. Abrimos el segundo, que es el empleo. Según los últimos datos disponibles, la tasa de empleo juvenil en Zaragoza ronda el 15%. Muchos jóvenes encuentran dificultades a la hora de encontrar un empleo vinculado a sus estudios. Además, existe una notable precariedad laboral, que da lugar a un constante reclamo de empleos de calidad con salarios justos y condiciones laborales adecuadas. Por lo tanto, les preguntamos, ¿qué medidas o propuestas consideran adecuadas para enfrentar esta situación?
¿qué tipo de sectores piensan potenciar y atraer a Zaragoza para aumentar el empleo juvenil? Bien, comenzará a responder el bloque de empleo la candidata Sara Fernández. Muy bien. Por un lado, yo creo que antes de hablar de empleo hay que hablar de formación, que creo que es algo también fundamental. Hablaré luego en el otro bloque, pero desde la Oficina de Proyección Exterior que hemos creado este año hemos hecho un plan de proyección exterior de Zaragoza, que no lo hemos hecho solo, sino con 100 entidades de Zaragoza, entre otras la universidad y el Consejo de la Juventud también han participado. Por poner dos ejemplos simplemente, o sea que no es un plan de la ciudad, no es un plan nuestro. Hemos detectado 5 vectores estratégicos en los que Zaragoza tiene mucho potencial. Hablamos de la innovación urbana, hablamos de la cultura y el deporte, hablamos de turismo, hablamos de formación y emprendimiento y hablamos también de todo el desarrollo logístico y económico. Pues bien, dentro de uno de esos vectores, que es el de formación y emprendimiento, hemos empezado a trabajar ya en diferentes proyectos después de analizar nuestro potencial. Por parte de la oferta formativa tenemos mucha opción de crecer. Con la Universidad de Zaragoza, con la Universidad de San Jorge, con las diferentes escuelas de negocios estamos trabajando en proyectos para atraer estudiantes nacionales e internacionales con especializaciones que se complementen además con luego propuestas de emprendimiento o de trabajar en grandes empresas o pymes y autónomos que hay aquí en Zaragoza. Trabajamos también y proponemos una oficina de retorno de talento, que es algo fundamental. También crearemos una dirección general de emprendimiento, porque hemos detectado también que hay que coordinar todo ese esfuerzo que se hace entre las diferentes instituciones alrededor del emprendimiento, y yo creo que hay algo muy importante. Hemos estado atrayendo y seguiremos creadores de empleo, es decir, empresas a nuestra ciudad. A día de hoy, a lo largo de estos 4 años, hemos atraído empresas que traen 1.200 millones de euros de inversión, que crean 2.000 empleos, y yo creo que eso es algo fundamental en lo que hay que desde luego seguir trabajando. Muchísimas gracias. A continuación le damos la intervención a Javier Tobías. Muchas gracias. Igual que en el apartado de sostenibilidad hablábamos de medidas estructurales, de medidas a largo plazo, creemos que la problemática del empleo también es un problema que debe ser abordado de esa misma forma. Por un lado, desde las competencias municipales estamos hablando del empleo público, de la calidad del empleo público. Durante estos 4 años se han perdido 250 puestos de trabajo público que se iban jubilando, no se iban renovando y se iban privatizando. Creemos que hay que fomentar el empleo público. Hay sectores que llevan requiriendo una municipalización, como es el transporte del autobús, que ha protestado durante bastante tiempo en relación a eso. Creemos que hay que potenciar el empleo público existente y mejorar desde la contratación pública, que se dé un cultivo de pequeñas y medianas empresas vinculadas a la economía social y solidaria, porque, como se ha demostrado, son las empresas que mejores condiciones laborales ofrecen. Creemos que es necesario que las contrataciones públicas, en las licitaciones y en los baremos de contratación, se contemplen los salarios de los trabajadores, las lógicas de las empresas que quieren competir y priorizar que las empresas que se lleven los contratos que tienen potestad desde el municipio de sacar vayan dirigidos a empresas que vayan a fomentar un empleo digno y de calidad, y dentro de sectores que creemos que pueden ser estratégicos dentro de la ciudad de Zaragoza. Creemos que el sector agroecológico es un sector que se está viendo potenciado, que entre el 15 y el 19 potenciamos muchísimo, entre otras cosas, con la consolidación de la marca Huerta de Zaragoza, que se aprobó por consenso y hasta hace unos pocos meses no se ha puesto en marcha por alguna razón, pero creemos que es un sector estratégico. El sector cultural de Zaragoza también creemos que tiene una gran relevancia, aparte de los sectores que por geografía ya son existentes, como lo logístico, etcétera, pero siempre fomentando pequeñas empresas de la economía social y solidaria que vayan a dar unas mejores condiciones laborales a los trabajadores. Muchas gracias. A continuación, Alfonso Gómez. Sí, dabais el dato de desempleo juvenil en Aragón el 15%, que es un dato no bueno, pero el 50% del que hay en España. Según datos de la OCDE, está en 29,3%, ahora que en 2021 estaba en 35%. Quiere decir que algo afortunadamente se está haciendo, pero nunca nada es suficiente, y desde luego cuanto más reduzcamos esa cifra, pues mucho mejor. ¿Qué hay que hacer para ello? Pues mira, para empezar, tener en cuenta un concepto que también hay que tener claro, que no todos los jóvenes tenéis o tienen estudios superiores y no todos tienen emprendedor. Por lo
cual hay que dar también una oferta formativa, ya de la formación profesional, que permita que la gente haga suya la opción de vida que estime más conveniente o más necesaria, en unas condiciones de formación, de cualificación suficiente y también de retribución de ese trabajo. Pero, importante, durante el siglo XX, algunas escuelas psicológicas, los conductistas y demás, vinieron a decir aquello de que la vida es de color de rosa y es muy sencilla y es muy fácil, y desgraciadamente no es así. Yo lo que quiero aquí, aunque se me pueda cuestionar lo que voy a decir que a mí ese camino en la vida es difícil. Yo he empezado presentándome por eso, diciendo que vengo de un entorno familiar absolutamente humilde. A mí no ha sido fácil, pero con esfuerzo se puede conseguir. Ahora, pretender que nada más terminar un grado superior te paguen como seguramente correspondería el trabajo y el conocimiento que tú tienes, pero desgraciadamente hay que trabajar para mejorarlo, por supuesto, pero también hay que tener una voluntad de superación del fondo de sacrificio, porque al final lo que sí os aseguro es que todas las empresas saben reconocer la valía de sus trabajadores, de mayor cualificación, de menor cualificación. Por lo tanto, tan importante como la aptitud es la actitud. Y esto es un consejo de mayor, que os doy. Muchas gracias. A continuación, Iván Andrés. Sí, gracias. En esto del empleo y la política municipal, yo creo que viene pintado el refrán de una cosa es predicar y otra es dar trigo. Si precisamente una cosa ha caracterizado estos 4 últimos años de gobierno del Partido Popular en Zaragoza es que ha carecido de cualquier tipo de política industrial y de atracción no de atracción de empresas, pero sí de generación de nuevos sectores productivos y de valor añadido y de empleos en la ciudad, porque la pandemia nos ha enseñado que ese mito de que había que llevarse toda la producción a China, a la India y otros países, nos ha generado una situación de especial vulnerabilidad con una serie de sectores estratégicos que cuando han venido bandadas nos hemos acordado mucho de ellos, ¿no? Precisamente nosotros creemos que no existe una política industrial más allá de grandes anuncios de la instalación de una clínica que ya tenía un hospital en esta ciudad y poco más, una fábrica que tenía una fábrica de Vector and Dickinson que ya estaba en Fraga y que se vino a Zaragoza, pero poco más que eso, ¿no? Nosotros creo que sí que hemos predicado y hemos dado trigo en las áreas de competencia que hemos tenido en el Gobierno de Aragón. En el Gobierno de Aragón hemos apostado extraordinariamente por retener el talento que ya se produce en esta comunidad autónoma. En esta comunidad autónoma no tenemos que envidiar prácticamente nada a ninguna otra comunidad autónoma de este país. Generamos, gracias a esta universidad, mucho talento joven, y lo que tenemos que hacer sobre todo es darle oportunidades a ese talento para que germine y se quede en esta comunidad y dé lo mejor de sí con su actividad, ¿no? Y por eso hemos desarrollado iniciativas desde conseguir que Aragón tenga un Digital Innovation Hub reconocido por la Unión Europea, que nos sitúa entre una de las 11 comunidades autónomas que es capaz de obtener fondos europeos para que su industria y sus empresas se digitalicen y todo el sector se digitalice. Estamos aprovechando la llegada de Amazon Web Services con la creación de una ley de tecnologías cloud que es pionera en Europa. También hemos apostado por la universidad porque los investigadores, los centros de investigación tengan cada vez más recursos y ese talento no se vaya fuera, como pasaba estos años atrás, y se quede aquí y genere valor añadido en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. A continuación, Sara Fernández. Ya han intervenido sobre el tema. Perdón. Vale. Perdón, que estamos intentando cuadrar turnos. Vale, a continuación va Daniel Pérez. Y si hubiese sido Sara por segunda vez ya sería mayor ventaja todavía, porque yo hablo en todo momento en nombre de Ciudadanos y ya dice hemos hecho, no sé si habla también en nombre de Ciudadanos, que ha sido el partido del cual ya ha sido portavoz del grupo municipal en este mandato, ¿no? Por lo cual en cierto modo estamos jugando con ventaja. Vamos a ver, yo no os voy a decir me pongo en vuestro lugar porque no me puedo poner en vuestro lugar porque las circunstancias cuando yo tenía la edad de los más jóvenes no eran las circunstancias de ahora, por lo cual es absurdo decir que comprendo, sí, intento comprender porque tengo 2 hijas, una de 16 años, otra de 22, las 2 han estudiado la misma carrera, una está trabajando muy dignamente en Mercadona y la otra está trabajando en una editorial independiente, Libros del Cao, que se ha puesto muy de moda en los últimos días, como sabéis, por la publicación de determinados libros. Y el escenario cada uno lo tiene como lo tiene. Lo que sí os digo es una cosa, formación dual, irrenunciable.
No es, como decíamos en mis tiempos, cuando intentabas hacer estudias o trabajas, no. Es estudias y trabajas. Hay que activar planes que contemplen de forma obligatoria que uno mientras estudia esté ya trabajando y conociendo el mercado laboral. Fomentar la FP. La FP en mi época estaba demonizada. Parecía que si acababas la EGB, que era el sistema de entonces, y no ibas a hacer BUP, ¿qué vas a hacer? FP, ¿pero qué vas a ser? ¿Un humilde fontanero, un humilde tornero? Pues anda que no faltan ahora trabajadores cualificados, con ofertas laborales que no se pueden satisfacer. Y luego, importantísimo, la formación de idiomas. En mi época también, el inglés era una María. Tú suspendías matemáticas hasta que era del pulpo, yo en la vida he tenido necesidad de hacer una raíz cuadrada, así de claro, y sin embargo, tengo una frustración tremenda por no ser totalmente bilingüe, como afortunadamente lo son ya mis hijas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno sabe idiomas, uno se mueve por el mundo, no hay fronteras. En otros tiempos, como muchos ibas de Madrid a Zaragoza, de Zaragoza a Albacete, y ahora no, ahora el mundo está abierto, vivimos en una comunidad global, plural, sin fronteras, donde el saber idiomas te abre muchas puertas. Con lo cual, formación dual, estar preparado, formación cualificada y a partir de ahí la voluntad de ir donde realmente te estén reclamando que tú puedas ofrecer lo mejor de ti mismo. Muchas gracias. Por último, David Flores. Sí, muchas gracias. Bueno, el tema del empleo realmente es un tema ciertamente muy complejo donde influyen muchos factores y no hay soluciones mágicas. Cualquier receta que os puedan vender desde los partidos políticos, pues lo tenéis que coger con cierto escepticismo porque, insisto, es un problema que requiere muchísimo análisis. Yo ya sabéis que en mi presentación he dicho que tengo cierta tendencia al análisis clínico, a identificar causas y consecuencias o identificar síntomas y la etiología. Es cierto que existe precariedad laboral, que es muy difícil encontrar un trabajo estable y que los salarios son bajos. Eso es cierto, nadie lo puede decir. Pero que nadie os lo venda como problemas en sí mismo. Todo eso son síntomas de problemas mucho más profundos. Igual que cuando un paciente, eso lo habréis vivido vosotros, cuando vais al médico con tos, con fiebre y os encontráis mal, el médico os dará un tratamiento sintomático, dará un paracetamol, un antifusivo, pero si no hace nada más, lo tenéis complicado, porque como tenéis una bronconeumonía, un proceso autoinmune, incluso el tumor, no os lo diagnostiquen, pues la cosa se puede poner muy bien. Entonces, evidentemente, precariedad laboral existe, salarios bajos, pero ¿por qué existe? Yo solamente centrarme en dos cosas. Primero, lo ha comentado Sara, aspecto formativo. Desde la política municipal poco se puede hacer, pero es fundamental porque nos la formación. Preguntarnos si los grados, los estudios, los planes educativos realmente obedecen a lo que necesita la población, la sociedad. No hay ninguna universidad española dentro de la Europa. No hay que preguntarse por qué es así. Y luego, ofertas de trabajo. Zaragoza, tengo aquí el dato del Instituto Nacional de Estadística, es la única ciudad de las grandes ciudades de España que en los últimos 4 años, desde 2019, ha perdido casi 1.300 empresas. El sector productivo se ha encogido. Si hay menos empresas, hay menos ofertas de trabajo, hay menos posibilidades de conseguir un trabajo y evidentemente los salarios también pueden ser. Entonces, el tema del empleo realmente es complejo, influyen muchos factores y desde Vox lo que proponemos es no demonizar a los empresarios, fortalecer y promover la oferta de empleo, atraer inversiones y con eso posiblemente se mejore un poco eso. Muchas gracias a todos y con esto cerramos el segundo bloque y pasamos al tercer bloque que va a hablar sobre la vivienda, que es un tema que sé que a muchos jóvenes les preocupa mucho. Solo el 16,4% de los menores de 29 años reside en un hogar independiente. El acceso a una vivienda digna y asequible es un creciente desafío para los jóvenes en Zaragoza. ¿Cuál es su propuesta para aumentar la oferta de viviendas destinadas a los jóvenes y facilitar el acceso a las mismas? ¿Qué acciones se implementarían para regular y controlar los precios del alquiler en Zaragoza, evitando prácticas abusivas y garantizando la estabilidad y seguridad en las condiciones de arrendamiento y compra para los jóvenes? Para esta pregunta comenzará el candidato de Vox, David Flores. Muchas gracias por llamarlo por Bueno, pues voy a seguir un poco en la misma línea, porque realmente el problema de la vivienda tiene mucho que ver con el tema del empleo. Y evidentemente la forma de abordarlo es muy parecido, lo de los síntomas y la causa. Hay pisos en alquiler que son caros. Es muy difícil acceder a ellos, es verdad. Claro, aquí la pregunta un poco es ¿por qué? ¿Por qué hay pocos pisos? ¿Por qué son tan caros? ¿Por qué es tan difícil acceder a ellos? Nuestro diagnóstico, pues, primero, esto pasa un poco como con los conductores y como con los empresarios, que siempre los partidos de la izquierda los asocian como con demonios, ¿no? Siempre demonizan a los empresarios, a los autónomos, a los emprendedores, a los conductores y, por supuesto,
impuestos, la nueva ley de la vivienda es un absoluto despropósito, que lo que va a hacer es disminuir la oferta de pisos, y cuanto menos oferta de pisos hay, más caros son los alquileres. ¿Qué proponemos nosotros? Pues fundamental, proponer y crear el caldo de cultivo propicio para que esos pisos afloren, para que haya más oferta de pisos, la ley es de la oferta de la demanda, o sea que la estudiante de económica no sabré, igual de demanda, si la oferta sube, los precios van a bajar. No demonizar a los propietarios, facilitarles la vida, no crujirles impuestos, no demonizarles, agilizar los trámites burocráticos tanto para el propietario como para el que vaya a alquilar. Y en definitiva, pues agilizar el sector de la vivienda para que haya más oferta, por lo que todos los precios sean más. Muchas gracias. Le damos la palabra a Alfonso Gómez, del Partido Socialista. Bueno, lo primero que quiero decir es, en propositivo, lo que estamos comprometiéndonos a hacer desde la Junta Municipal. En Zaragoza hay más de 10.000 pisos vacíos, pero además hay suelo urbanizable de propiedad municipal para construir muchos pisos más. Nosotros queremos sacar en esta próxima legislatura un mínimo de 2.000 pisos de alquiler público, principalmente de alquiler más que de renta, porque comprar una vivienda es caro, efectivamente, va muy en relación con los ingresos y no necesariamente puede ser a veces compatible con la carrera profesional y con el proceso vital de las personas. Porque nosotros decimos siempre que tener que marcharse al extranjero no siempre tiene que ser un castigo o una maldición, lo es cuando no es tu deseo y es tu única manera de desarrollar tu trabajo o de ganarte la vida. Pero en ocasiones es una mejora de conocimientos en idiomas y conocer otras sociedades, ¿no? El fenómeno de los egresados que vuelven a traer aquí con eso que han aprendido. Estar fuera de España no es necesariamente malo. Claro, si tú tienes un piso de propiedad en España y te tienes que ir a trabajar a Alemania, Suiza, Estados Unidos o Hungría durante 2 o 3 años, pues tienes un problema. Lo alquilas, no lo alquilas, tienes que volver. Yo creo que sinceramente el concepto de propiedad, que es un concepto muy español, habrá que revisarlo. En Europa, la inmensa mayoría de los ciudadanos, pero no los jóvenes, todos, de todas las ciudades, no viven necesariamente en viviendas de alquiler. De propiedad. Lo que sí que hay que tener son unos alquileres efectivamente asequibles. Para eso estoy de acuerdo, por una vez, en que se iba el precedente, que hay que tener una ley de oferta y demanda, y lo que hay que hacer es poner en el mercado, o sea, lo que hay que poner es viviendas y al final alquilarán que alquile. Y luego además, evidentemente, con una serie de garantías para las dos partes, por eso, las administraciones como para los afectados, ¿no? Y bueno, y a partir de aquí nos comprometemos a hacerlo así, desde luego, y a poner a disposición viviendas dignas para los jóvenes y que sean asequibles. Aunque también os voy a decir una cosa, yo que he vivido con pisos compartidos, pues aseguro, algún roce teníamos en algún momento de nuestra vida, pero era bastante más divertido que vivir solo, y también más barato. Esto no digo nada más. Muchas gracias. Damos la palabra a Iván Andrés de Podemos. Pues empiezo ya sí. Le damos un poco de aire a esto. Simplemente recordarle al candidato de Vox que hoy precisamente Pedro Aragón dice, cuando decía que ninguna universidad de nuestro país está muy bien, titular, la Universidad de Zaragoza está entre las de mayor producción del país. Un informe nacional otorga al campus aragonés un lugar destacado en docencia e investigación. Nuestra universidad es una universidad de excelencia, es una universidad de calidad y es una universidad de la que muchos nos sentimos muy orgullosos, a pesar de que durante muchos años estuvo sufriendo las políticas de recortes del Partido Popular y casi se la cargan, ¿no? A mí me alucina mucho, como economista, que cuando se habla del problema de la vivienda que existe, en Zaragoza tenemos un problema de la vivienda, desde luego, pero lo que me alucina es que se vengan con recetas que ya deberían estar prácticamente enterradas después de la crisis que nos vino en el año 2008, que no hace tantos años de eso. Previo a la crisis, en España se estaban construyendo cerca de 700.000 viviendas al año. Para que los que sois más jóvenes os hagáis una idea, en esos años en España se construía más vivienda que en Francia, Alemania e Italia juntas. Y eso no supuso un freno de la burbuja inmobiliaria, más bien todo lo contrario. Hubo una escalada de precios brutal, y los que sufrimos las consecuencias de esa política de construcción de vivienda, que nos tuvimos que ir a barrios como Valdespartera o Parque Goya, etcétera, donde no teníamos ningún tipo de servicio, donde tenemos que coger el coche para todo, hasta para ir a comprar el pan,
esa política de construcción de viviendas se demostró que era totalmente fracasada. Nosotros no apostamos por un modelo de construcción de vivienda, sino ponemos siempre el ejemplo de Viena. Viena es una ciudad europea donde el 60% de la vivienda es vivienda pública de alquiler, no de alquiler social, de alquiler público para cualquier persona. Eso es la forma de intervenir en el mercado, que la vivienda sea un derecho y esté garantizado por el Estado. Muchas gracias. Damos la palabra a Javier Tobías. Muchas gracias. No voy a coincidir en el tema de la desvinculación de oferta y demanda en el caso de la vivienda, ya lo ha presentado Iván, pero efectivamente en el caso de la vivienda, desde que fue un fondo que se financializó y que el suelo es un elemento limitante, hablar de oferta y demanda es un poco absurdo, con perdón. Desde Zaragoza en Común creemos que hace falta más inversión en vivienda. A día de hoy se están invirtiendo unos 17 millones de euros en el ayuntamiento en total en programas de vivienda, Zaragoza, etcétera, mientras que, por ejemplo, en transporte público se están invirtiendo 100 millones, que es la cantidad que debería haber. Creemos que con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones, los fondos Next Generation, el Plan Estatal de Vivienda, podemos llegar a una inversión de unos 70 millones de euros en vivienda, porque efectivamente es necesario aumentar el parque de vivienda público dramáticamente. Nos encontramos en un país en el que apenas llegamos al 2% de vivienda pública, lo cual nos sonrojece cuando empezamos a mirar nuestros vecinos europeos. Respecto a la ley de vivienda y algunos de los aspectos beneficiosos que introduce, como es la delimitación de zonas tensionadas, creemos que es necesaria su aplicación, porque, como ya he dicho, el tema de la oferta y de demanda no es aplicable, en particular en el mercado del alquiler. Es necesaria una cierta regulación de precios cuando contemplamos que hay fondos de inversión cuya actividad para buscar un rédito económico es invertir en estos alquileres y sacar un rédito económico de lo que debería ser un derecho. Desde Zaragoza en Común tenemos varias medidas, no solo la construcción de nueva vivienda, también creemos que hay que poner en marcha otra vez un programa de captación. Entre el 15 y el 19 contamos con el programa Alegra tu Vivienda, en el que familias que tenían esas segundas viviendas y no se atrevían a ponerlas en alquiler nos las confiaban y nosotros las poníamos en alquiler. Es necesario rehabilitar parque edificado y ponerlo al servicio de la población. Y por último, es necesario construir vivienda pública nueva y aumentar el suelo y el parque de viviendas del que disponemos todos. Muchas gracias. Tiene la palabra Daniel Pérez de Ciudadanos. ¿Qué tal? Gracias. Vamos a ver. Es verdad, se ha dicho en esta mesa, ¿no? Llevamos los bloques separados, empleo por un lado, vivienda por otro, pero creo que hay una confluencia clara en un concepto básico que es emancipación. Tenemos un volumen realmente vergonzoso de jóvenes menores de 30 años que no han podido dejar la casa de sus padres, no porque no quieran, sino porque no pueden. Vuelvo a mi ejemplo anterior. Mi hija de 26 años está trabajando, pero vive con nosotros. Vive con mi mujer y conmigo, lo cual estamos encantados. O sea, que me diga que papá se molestó dinero, no es así. Pero incluso mi hija menor, que trabaja en Madrid, pues tiene que tener su habilidad también para poder hacer frente al pago del alquiler. Vamos a ver, a mí se me cae la cara de vergüenza, lo digo así de claro, cada vez que llega una campaña electoral y entonces salen las macro promesas de las 180.000 viviendas que anuncia el gobierno central, las 20.000 que anuncia el gobierno autonómico. Venga, bueno, pues yo podría decir 20.000, no, 40.000, 30.000. Es una tomadura de pelo. O sea, estamos hablando de un derecho, no es un capricho, no estamos hablando de tener un Porsche de último modelo, estamos hablando de tener una vivienda para poder iniciar tu proyecto de vida. Yo creo en la libertad, quien pueda comprar una vivienda que la compre, y ahí hay que dar también facilidades, como lo que nosotros hemos propuesto desde Ciudadanos, para poder capitalizar una parte de lo que tienes que percibir cuando te jubiles. Voy un poquito rápido, pero así os pongo todo, pero yo creo firmemente en el alquiler. ¿Por qué creo en el alquiler? Porque os da movilidad. Porque en un momento dado una hipoteca no os va a dar de por vida a un trabajo que quizá no os gusta, no os satisface, porque tienes la hipoteca, ¿cómo te vas a ir? No, tienes un piso alquilado, te sale una oferta de trabajo mejor en otro sitio, dejas ese piso y alquilas otro. Yo creo que es una forma de vida, por lo menos durante los primeros años de experiencia en el mundo laboral. Y para eso lo que hay que hacer es, no voy a decir muy fácil, porque este es un problema complejo y solo los populistas ven soluciones fáciles a problemas complejos. Yo lo que voy a decir es que hay que facilitar que se legalicen, no 10.000, no, Alfonso, 14.000 viviendas que están cerradas en Zaragoza que podrían salir a alquilar. ¿Qué hacemos? Dar seguridad jurídica fundamental a los propietarios y que el ayuntamiento, en programas como el que tenemos, creo también en Zaragoza, no se puede aclarar Sara, pero en Madrid Viva, que el ayuntamiento actúe como intermediador, que dé garantías a los propietarios y a precios más reducidos a largo plazo y demás, de la garantía de que esa vivienda va a ser bien cuidada, que va a haber inquilinos que paguen, que no va a haber vandalismo y que facilite ese acceso con una labor intermediadora, sin intervencionismos.
En cualquier caso, insisto, basta ya de promesas vacías. No se puede jugar con las emociones de la gente. Hagamos lo que realmente podemos hacer, y lo que se puede hacer es facilitar que esas viviendas vacías salgan a alquiler cuanto antes, bonificando incluso, ayudando a los propietarios, dándoles algún tipo de compensación por si acaso viven en alquiler. Le vamos a tener que cortar el Sí. Y ahora ya para cerrar el debate sobre vivienda, Sara Fernández del Partido Popular. Sí, muchas gracias. Bueno, está claro que necesitamos que haya más viviendas, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, y lo que hay que ver es cómo fomentar que haya efectivamente más viviendas. Por un lado, yo no me voy a enrollar mucho con esto, pero algo es muy importante, que es la rehabilitación, que no se ha hablado a día de hoy. Hay muchas viviendas que no son sostenibles, que no son accesibles para diferentes personas. Y por ese lado, bueno, nosotros tenemos una campaña de intervención en rehabilitación, llevamos una media de casi 15 millones de euros invertidos cada año en rehabilitación, y eso va a hacer que haya más vivienda que entre en el mercado. Por otro lado, hablamos también de captación. Existe el programa Alza, que es Alquila Zaragoza. En 18 meses hemos captado 275 viviendas, el objetivo son 2.500 más. ¿Por qué? Porque hacemos que para los propietarios sea más atractivo que pongan en alquiler su vivienda, porque les ayudamos con los seguros, porque les garantizamos cobrar un alquiler, porque les hacemos de intermediarios, es decir, ese servicio funciona y está ya en marcha, y por supuesto vamos a seguir desarrollándolo. Y por otro lado, hay que construir nueva vivienda. ¿Cómo se construye nueva vivienda? Por un lado, con vivienda pública. En estos 4 años hemos construido 136 viviendas públicas, 26 en los 11 años anteriores, en estos 4, 136. Va a ser una realidad inmediata, ya 9 promociones más, con 486 viviendas destinadas a alquiler asequible para jóvenes, para invertir, vamos a invertir más de 56 millones de euros. Eso es una realidad, son 9 proyectos ya, con esas casi 500 viviendas, 486 concretamente, para las que además tenemos fondos de la Unión Europea, pero además lo que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento, y hacemos, es facilitar también que haya inversión no solamente para vivienda pública, que también, sino para vivienda privada, que construya el sector privado, y por supuesto agilizarles trámites y facilitar esa construcción de viviendas. Pero una vez que haya más parque de viviendas, en paralelo a los jóvenes especialmente y a otros colectivos en riesgo de exclusión, como pueden ser las mujeres víctimas de violencia de género y, como digo, otros colectivos, hay que facilitarles ese acceso. Hemos triplicado las ayudas para alquiler para jóvenes, llegando a 1,2 millones de euros por año, y vamos a seguir obviamente incrementándolas, porque es importante que una vez que haya vivienda sea asequible y los jóvenes puedan acceder a ella. Ahí sí. Vale, con esto cerramos el bloque de vivienda, y a continuación abrimos el bloque de ocio, cultura y deporte. Por motivos de tiempo y porque queremos dejar un espacio a preguntas del público, nos vamos a ceñir a una única pregunta. Bien, por lo tanto, el deporte es un aspecto importante para los jóvenes de Zaragoza. Sin embargo, no siempre tienen acceso a espacios públicos adecuados para su desarrollo. ¿Qué medidas tomarían para aumentar la cantidad y diversidad de espacios de recreación y actividades deportivas en la ciudad que fomenten el turismo deportivo? Por tanto, pedimos que comience a intervenir Javier Torres. Muy brevemente quería tocar el tema anterior de las 136 viviendas que mencionaba Sara. 80 al menos la promoción de las fuentes fue iniciada por el Gobierno de Zaragoza en Común. Lógicamente vamos a dejar una promoción empezada a mitad. Respecto a la cultura y el deporte, desde Zaragoza en Común creemos que la cultura y el deporte tienen que ser derechos, tienen que ser accesibles para la totalidad de la población, y en particular ambos dos. No tenemos que estar hablando solo de consumir cultura, no tenemos que estar hablando solo de disfrutar de eventos deportivos, sino que en ambos casos tenemos que estar hablando de decidir, de producir y de consumir tanto cultura como deporte. Tenemos que poder autogestionar, y de aquí introduzco esta participación que mencionaba al principio. Tenemos que fomentar la participación de la población, en particular de la población joven, tanto en los hechos culturales como en los hechos deportivos. Creemos que va muy vinculado al ocio, que se genere una cultura de base, que se genere un ecosistema cultural amplio, y que desde la administración, desde la capacidad que tenga, se fomente que ese ecosistema, que esos grupos, que esas iniciativas, que esos grupos de teatro, etcétera, etcétera, los equipamientos públicos se pongan a su servicio, que se incentive su promoción, y que incluso desde la programación cultural que se realice se prioricen estos grupos.
Desde el ocio, más particularmente, creemos que el ocio y la cultura tienen que ser accesibles, en particular para aquellos colectivos que tienen una mayor dificultad para acceder a ello, en particular los jóvenes, y que las tasas, los costes de cualquier actividad promovida por el Ayuntamiento tienen que reflejar esto. También, en cuanto a lo deportivo, creemos que esta apertura de los espacios municipales a lo cultural también tiene que darse en lo deportivo, con una ampliación de los horarios de los centros deportivos, por ejemplo, los viernes por la noche, los viernes por la tarde, los fines de semana, para poder conciliar lo deportivo, lo cultural, con el resto de la vida. Muchas gracias. A continuación, Daniel Pérez. Bueno, yo separaría un poco el bloque, cultura, deporte, ocio. Yo creo que son conceptos que pueden parecer que van muy de la mano, pero en realidad son temas muy diferentes. Yo creo que el ocio es el ocio, la cultura es la cultura y el deporte es el deporte, ¿no? Que sí que es una perogrullada lo que estoy diciendo, pero creo que se me entiende. A ver, yo ahora vengo, he estado hace un rato viendo, calentar antes de empezar el partido de las chicas del voleibol Valdefierro, un equipo femenino. Empezó en lo más humilde, en el barrio de Valdefierro, y ahora está disputando el Campeonato de España frente a un equipo gallego. Tenemos el ejemplo de Rasma, de las chicas del Casademont, y creo que hay que apostar por el deporte de base como la base de una interacción entre la gente joven, entre lo que es el sentimiento de equipo, el dinamismo, la participación, eso que se llama la vida sana y demás, pero sobre todo que las instalaciones deportivas que tenemos, y tengo que decir que estoy especialmente orgulloso del trabajo que ha hecho Cristina García, de Ciudadanos, en el Ayuntamiento de Zaragoza, las instalaciones que tenemos creo que tienen que tener una mayor utilización de lo que ahora tienen y darle mucha más salida, ¿no? Insisto, que no es tema de mandato, es cuestión de concienciación y de empezar a trabajar en esa dirección porque así lo queremos y así nos lo hemos propuesto. En cuanto a ocio y cultura, venga, voy a intentar, por ser breve y de la mano, vamos a ganar la calle. Vamos a ganar las calles de Zaragoza. Cuando yo hablo del fin de semana con el transporte, si no gratis, liberalizado, me refiero a eso, a que salgamos sin miedo de los barrios al centro y del centro hacia los barrios. ¿Cómo? Pues peatonalizando, sin miedo a peatonalizar parcialmente determinados espacios en los que la cultura salga a nuestro encuentro. Pintar, libros. El otro día, por ejemplo, la Feria del Libro. Yo no sé, Sara, ¿por qué no se peatonalizó el paso de Independencia durante el 23 de abril en lugar de estar todos en las aceras sufriendo el riesgo montado de cruzar delante del tranvía y demás? Creo que tenemos que tener un plan decidiendo siempre hacia dónde queremos ir para sacar la cultura a la calle, fomentar el ocio, por supuesto, esto es una ciudad divertidísima y tiene que seguir siéndolo, y que el deporte sea pues también un canal de encuentro, la formación de equipo y de tipo de vida para ser una ciudad sostenible, que es sinónimo, desde mi punto de vista, de ciudad saludable. Muchísimas gracias. A continuación, Alfonso Gómez. Sí, yo no creo realmente que Zaragoza tenga pocas instalaciones deportivas. Seguramente podría tener más y mejores y desde luego seguiremos reivindicando que así sea. Pero lo que sí que tiene y ha tenido esta legislatura especialmente es un problema grave de personal para atenderlas, para permitirlas, Dani, que estén abiertas más horas o incluso las que tendrían que estar en condiciones normales hace falta personal. Y no hay personal porque como la tasa de reposición no se cumple y no se cubren las bajas y las jubilaciones, hemos tenido una huelga que ha sido una huelga muy curiosa. Hace un año aproximadamente en Zaragoza, el personal de instalaciones deportivas amenazó con ponerse en huelga, pero no para mejorar, no para reclamar mejores salarios, sino para reclamar más gente para permitir que esas instalaciones estuvieran más tiempo y en mejores condiciones al servicio de los ciudadanos que quisieran utilizarlas. El gobierno de la ciudad pues no debe considerar muy importante el deporte, seguramente tenemos que noticiarse al respecto. Pero en la cuestión de tanto del deporte, pero sobre todo en el ocio y sobre todo en la cultura, nosotros somos partidarios de un concepto que se acuñó en relación con la energía, que es el de prosumidor, ¿no? Es decir, hay que consumir cultura, consumir ocio, pero hay que producirlo también. No solamente tenemos que ir a escuchar, a imbuirnos de la cultura que otros crean, sino que tenemos que crear nuestra propia cultura e interaccionar con los demás, porque esto enriquece y crea esas palabras que hablan de las sinergias, que a mí no me gusta utilizar términos muy modernos porque me suenan demasiado extraños, ¿no? Pero ese ganar-ganar, ¿no? Porque al final, pues oye, hay gente que hace rap, hay gente que hace poesía, hay gente que hace pintura, otra gente que hace danza, otra gente que hace cosas en la calle, grafitis. Es que la cultura es tan amplia que engloba cualquier actividad humana que lleve el espíritu, ¿no? Como dirían también los clásicos, ¿no? Que como veréis me repito en ocasiones, cosas de ser del siglo XIX. Muchas gracias. A continuación, Sara Fernández. Sí, muchas gracias. Pues es verdad que es muy poco tiempo para hablar de ocio, de cultura y de deporte, pero si hay algo que
une nuestra política a los dos, la cultura y el deporte, es que queremos, por un lado, fomentar el talento local, apoyar a todos los equipos de base también en todos los barrios, pero por otro lado también combinarlo con grandes eventos deportivos y culturales, porque Zaragoza tiene que ser imagen y tiene que corresponder a la cuarta ciudad de España, que es lo que es ahora mismo. Traemos grandes eventos, hacía 14 años que no jugaba aquí la selección española, hemos traído la Copa de la Reina, cientos de grandes eventos de deportes mayoritarios y deportes minoritarios. Hemos creado también nuevos equipamientos deportivos, muchos de ellos al aire libre, pump tracks, diferentes establecimientos deportivos urbanos, que yo creo que están muy adecuados con los nuevos gustos de la juventud y con todo lo que pasó en la pandemia, pero también por fin hay un proyecto para hacer unas piscinas en Algozara, o un proyecto para hacer unas piscinas y un equipamiento deportivo en el Distrito Sur, que son muy necesarios. También, no lo puedo evitar, obviamente, tenemos que hablar de la Romareda, el gran equipamiento deportivo y también con uso cultural que va a tener esta ciudad y que es necesario. Aspiramos a ser, nos hemos presentado para ser la capital europea del deporte en 2026 y para ser sede del Mundial en 2030. Y eso pasa por tener un estadio deportivo, cultural y con usos también comerciales, porque no, obviamente, como son los nuevos estadios, referente, señero y a la altura de las circunstancias, y que llegue a tiempo y en plazo. Apostamos también por crear una ciudad inteligente del deporte, con centros especializados, con centros de tecnificación deportiva para que haya deportistas de alto nivel que no se tengan que ir de Zaragoza ni de Aragón y que puedan seguir aquí su carrera. Y ya acabo enseguida. Seguimos apostando por, a nivel cultural, con grandes eventos como es el Vive Latino, como han sido los Premios Feroz, y con mucho evento que estamos haciendo específicamente para jóvenes. Tenemos equipos de jóvenes que vienen a los museos, que los renuevan como los Rompepuertas, premios de literatura infantil y juvenil como el Feticón, porque hay mucho talento aquí y hay que desarrollarlo. Muchas gracias. A continuación escuchamos a Iván Andrés. Sí, yo, como habéis pedido que nos centremos en deporte, nuestra posición es muy sencilla. La Romareda sí, pero no así. La Romareda que ha traído, contraviniendo un pacto que firmamos con el equipo de gobierno cuando se estaba tramitando la modificación urbanística que propone el gobierno actual, es la privatización de un equipamiento público para beneficio de una serie de señores, algunos con unos vínculos, vamos a decir, de amistad bastante fuertes con el actual alcalde, y nosotros consideramos que la Romareda tiene que servir para pagar esa ciudad del deporte. Nos encanta que nos hayas copiado la idea, Sara, me encanta, le añadís un adjetivo inteligente, me encanta. La ciudad del deporte, que como sabéis es una propuesta de Podemos en este proceso de la Romareda, y que lo que supone es la construcción de 12 equipamientos deportivos que son tradicionalmente demandados por diferentes disciplinas deportivas abandonadas en esta ciudad, y también 3 barrios que necesitan equipamientos deportivos que ahora mismo no tienen ni siquiera proyecto, aunque hayáis anunciado que hay un proyecto para Barrios del Sur que no existe. La ciudad del deporte, que es una inversión que nosotros estimamos en más de 100 millones de euros, solamente es posible, y esto quiero dejarlo bien claro, si solamente es posible financiarla si los beneficios que se obtienen de la explotación de la Romareda, que el propio Real Zaragoza está valorando en más de 500 millones de euros, revierten de alguna forma a la ciudad. Lo que propone el Partido Popular ahora, copiando la idea de la ciudad del deporte, es multiplicar por 14 la inversión que se ha hecho durante esta legislatura en equipamientos deportivos. Estoy de acuerdo con Dani en lo que decía, que durante campaña electoral escuchamos muchas grandes ideas de bombero, muchas grandes promesas. Multiplicar por 14 la inversión en infraestructuras deportivas, todo el mundo sabe que es totalmente imposible. Eso solamente es una promesa electoral. Después, como decía antes, tenemos que cortarle aquí. Iván, vamos muy justos de tiempo, estamos recortando preguntas. Vale. Vamos a intentar que escribáis como máximo en los 2 minutos por intervención. Okay. Escuchamos ahora a las mujeres. Muchas gracias. Voy a intentar ser breve. Bueno, voy a empezar hablando de la Romareda, que es el último que se ha comentado. A ver, la Romareda, y la verdad es que a mí, como zaragozista, me da mucha pena que esto entre dentro de la disputa política. La verdad es que realmente muy triste. La Romareda cumple 3 condiciones que para nosotros en Vox eran fundamentales. Primero, que no costará ni un solo euro al ayuntamiento de dinero público. La Romareda la van a pagar unos inversionistas privados, no lo vamos a pagar los zaragozanos. Segunda condición, mantener la ubicación, se va a mantener la ubicación. Tercera condición, que
que eso revierte en la ciudad. La propiedad, una vez construido el estadio, va a pagar un canon anual al ayuntamiento. El ayuntamiento va a sacar rédito económico. Y me sorprende mucho que un partido político como Podemos, que está formando parte del gobierno de Aragón, un hotel como Canfranc, lo rehabilite con dinero público y lo ceda a una explotación privada, a un grupo hotelero privado. Yo veo aquí cierta doble moral. Para el hotel de Canfranc perfecto, pero para la Romareda no, cuando no está en el. En fin, es un poco anecdótico. Tema del deporte. Zaragoza, y os lo digo porque he vivido muchos años fuera de Zaragoza, Zaragoza es una ciudad que está muy bien dotada en equipamiento deportivo. Tenemos que estar muy orgullosos de lo que tenemos, evidentemente siempre puede haber más. Y yo creo que lo que nos tenemos que centrar en cuanto al equipamiento deportivo es a promocionarlo, a mantenerlo bien, a dotarlo de equipamiento y a abrirlo a la ciudadanía. Realmente creo que en ese sentido aquí hay bastante unanimidad. Y efectivamente, yo también coincido con lo que decía Daniel, que mezclar ocio, cultura y deporte a veces es un poco confuso, porque mezclamos muchas cosas y al final pues todo es un batiburrillo que no llegamos a nada. Tema de la cultura. Yo, por desgracia, creo que si hay un aspecto que el ayuntamiento ha fracasado estrepitosamente en los últimos años, es la promoción cultural de la ciudad. Yo estoy mirando datos estadísticos. El ranking Exceltur, por ejemplo, coloca a Zaragoza en la cola de la oferta cultural y turismo, por debajo incluso de ciudades como Valladolid, ¿no? Que son ciudades preciosas, pero que ni por tradición, ni por cultura, ni por situación se equiparan a Zaragoza. Luego, si tenemos, como hay un capítulo de proyección internacional, profundizar en el tema del turismo para los pasajeros. Vale, perfecto, porque justo por tema de tiempo vamos a pasar ya al último bloque, que es proyección internacional de la ciudad, para el público, estudiar en el extranjero y atraer estudiantes internacionales. Damos la primera palabra a Iván Andrés de Podemos. Vale, bueno, yo que he sido estudiante de Erasmus de esta universidad, pues considero que precisamente la experiencia del Erasmus fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Yo siempre lo he recomendado a nivel personal para todas las personas que me encontraba en edad universitaria, y considero que es muy gratificante, muy enriquecedor para un estudiante, para un joven, que pueda ir a otro país, ver una experiencia fuera, poder vivir fuera, trabajar, estudiar, lo que considere, y sobre todo que esa experiencia se la traiga de vuelta a su casa, ¿no? Nosotros desde el gobierno lo que hemos hecho, que creo que es una cosa importante, ha sido mejorar notablemente las cuantías de las becas Erasmus, las becas complementarias que hacía el gobierno de Aragón y que llevaban años congeladas, ¿no? Durante los que hemos podido salir de Erasmus sabemos que muchas veces te vas, pero la beca no da ni para pagarte prácticamente ni la residencia, ¿no? Entonces consideramos que era importante mejorar esa dotación de becas y sobre todo de alguna manera diferenciar, que no es lo mismo irte a ciertos países que a otros, ¿no? Yo creo que eso es una política que hay que poner en valor. Es necesario que los jóvenes contéis con ayudas para poder realizar estas experiencias y que haya más intercambio entre diferentes organizaciones, tanto de aquí como de otros países, ¿no? Sabéis que desde la universidad también se ha establecido una nueva red de universidades europeas que se llama la UNITA, que es una red de universidades a la cual participa la Universidad de Zaragoza, universidades, digamos, de zonas limítrofes con cordilleras montañosas, donde hay universidades italianas, portuguesas, rumanas, de muchos sitios, y creemos que esa es una fórmula muy interesante porque va a permitir intercambios directamente a través de la universidad con otras universidades, y que también no solamente los profesores, sino también los estudiantes y las asociaciones de estudiantes podéis tener ese tipo de intercambios. Gracias. Ahora tiene la palabra Alfonso Gómez, del Partido Socialista. Total, sí, a favor, total. Quiero decir, la experiencia internacional, que es que lo he dicho antes cuando empezó mi primera intervención, es que es importantísimo. O sea, no es un castigo tenerte que ir al extranjero. En ocasiones es una bendición. De hecho, muchos de vosotros optáis afortunadamente por hacerlo con una experiencia. Mira, yo fui durante 11 años responsable de la Agencia de Desarrollo Local de Zaragoza, del ayuntamiento que tiene competencias, y todos los años, con un programa europeo que se llama Leonardo, es el equivalente a lo que son los Erasmus para la formación profesional y ocupacional,
pues enviábamos un montón de chicos y chicas a países de toda Europa. Y además ya entonces tenían distinta bolsa de viaje, distinta dieta en función de qué país, que la Unión Europea tiene claro que la vida no es igual en Chequia que en Reino Unido. Bueno, de hecho publicábamos, todavía nos estarán por ahí accesibles, las historias de éxito, las experiencias de las personas que iban. Muchos de ellos volvían encantados, pero algunos ni siquiera volvían porque se quedaban ya trabajando. Recuerdo una persona que se quedó en Uppsala, en el Jardín Botánico de Uppsala, y aún sigue allí 15 años después. Por eso decía antes que lo importante es que la gente que salga viéndolo como una oportunidad y con ganas de salir y no por una necesidad absoluta. Pero desde luego la internacionalización es el futuro y seguramente es algo que nos ayudará a luchar enormemente. Me vais a perdonar que yo no hablo de cosas concretas, pero es que sois campos tan fértiles que me interesa plantar estas semillas para combatir contra el odio y el racismo y las guerras y los conflictos. Hay una cosa que es muy buena y es conocer a los demás. Esto se hace viajando. Yo creo que eso tiene un valor, independientemente de lo laboral, de los idiomas, tiene un valor para los seres humanos importantísimo. Yo, desde luego, os animaré siempre a todo el mundo, a toda la gente joven y mayor, que viaje, a que conozca otras culturas, otras civilizaciones, ya que al final todos somos hermanos y descendemos del mismo padre de la misma madre, ¿no? Muchas gracias. A continuación hablará David Flores de Vox. Muchas gracias. Yo quiero empezar haciendo una reflexión y voy a sacrificar algo de tiempo de lo que tenía preparado porque yo creo que merece la pena y porque yo lo comparto con vosotros igual que lo comparto con mis alumnos en la universidad. Y creo que es desde la autoridad de alguien que ha vivido 15 años fuera de Zaragoza, 11 de ellos fuera de España, en Inglaterra, y por supuesto, yo siempre les digo a mis alumnos, viajar si podéis, conocer otras culturas, otros países, aprender inglés, es importante, pero desde mi experiencia, desmitifiquemos un poco esto, desmitifiquemos el inglés. Lo que me quiero centrar y un poco el mensaje que quiero transmitir. El aeropuerto de Zaragoza es una pieza estratégica fundamental. No podemos hablar de internacionalización si no tenemos un aeropuerto en condiciones. ¿Qué estamos haciendo con el aeropuerto? Evidentemente desde el ayuntamiento poco se puede hacer porque AENA es una entidad estatal, pero desde luego se puede facilitar el atraer empresas, el atraer centros de formación de Ryanair, de EasyJet, centros de mecánicos, de ingeniería. Hay que intentar fortalecer y proyectar el aeropuerto. Sin aeropuerto no hay internacionalización. Eso sí es lo que me pasa un poco. Muchas gracias. A continuación hablará Sara Fernández del Partido Popular. Sí, muchas gracias. Bueno, yo como Iván, nos tenemos que dar una camiseta, yo fui Erasmus. Que luego es algo que yo creo que es muy enriquecedor. Hablabais de turismo joven, hablabais de intercambios de estudiantes, yo creo que es algo muy enriquecedor, que muchas veces te hace apreciar y comparar también lo que tienes aquí. Yo creo que es algo bueno. Eso de open mind, yo creo que sí que es necesario para enfocar cualquier área de tu vida. Es verdad que depende de la institución en la que estemos, tenemos unas u otras competencias. Lo que hablaba Iván era pues el nombre del gobierno de Aragón, que es donde está ahora, porque obviamente es quien tiene la competencia de educación y por tanto de fomentar directamente este tipo de intercambios. Nosotros desde el Ayuntamiento de Zaragoza nos hemos apoyado en todo lo que hemos podido. Allí donde han venido hace, creo, por ejemplo, el año pasado, estaba haciendo la memoria, recibimos a 200 estudiantes de arquitectura y de diseño, porque vinieron unos estudiantes de aquí de Zaragoza de arquitectura, es decir, que querían hacer, que vinieron estudiantes de toda Europa a estar aquí durante 15 días. De hecho, os invito a ir al Parque Torre Ramona, porque construyeron diferentes instalaciones que aún están allí. Y les ayudamos con todos los permisos porque, como digo, favorecemos eso. También favorecemos mucho prácticas, entender desde el Ayuntamiento de Zaragoza somos receptores de quien viene de fuera en este sentido. Y lo que sí que hacemos, como decía, es favorecer las prácticas en todas nuestras áreas municipales, que yo creo que es algo muy importante para que tengan los jóvenes también ese primer contacto con el mundo laboral. Y también favorecemos mucho el intercambio también a través del voluntariado. No complemento lo que decía Alfonso, porque es verdad que se sigue haciendo con aquellas áreas de formación desde que se hace desde el Ayuntamiento de Zaragoza, pero como digo, promocionamos y fomentamos desde luego todo este tipo de intercambios. Muchas gracias. Ahora hablará Daniel Pérez de Ciudadanos. Sí, bueno, por ver el lado positivo, es verdad, el tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Zaragoza tenemos el honor de ser líderes en lo que es tráfico de mercancías, que creo que todo suma, ¿no? Era por hacer
ese matiz. A ver, hoy en día volar, coger un avión es lo que sería una commodity, no tiene nada que ver con cuando yo tenía vuestra edad, que coger un avión, coger un vuelo al extranjero no estaba al alcance de cualquiera. Hoy en día no voy a decir que está al alcance de cualquiera, pero uno en un momento dado, si se espabila y coge buenos precios, se puede ir a Londres, se puede ir a París, se puede ir a Italia, por supuesto está Erasmus, por supuesto está el Interrail y todas estas cuestiones. Con lo cual yo creo que nuestra salida hacia el exterior está más o menos encarrilada. Pues es importante saber idiomas. Pero yo creo que tenemos la asignatura pendiente de ser buenos prescriptores de Zaragoza. Tenemos que conseguir que la gente venga, y para que la gente venga tenemos que ser referentes culturales, referentes de iniciativas que realmente atraigan. Vamos a ver, tenemos, una de las cosas que ha hecho Ciudadanos estos 4 años es poner el Vive Latino en marcha. Yo creo que es algo que si conseguimos cuajarlo y consolidarlo puede ser un magnífico referente. En torno al Vive Latino probablemente haya que crecer en hacer algún tipo de evento más amplio relacionado con la multiculturalidad y demás, pero nos sigue faltando el ser ese referente que si por ejemplo apuesta por la figura de Goya, tengamos un centro de artes escénicas que sea referente de Goya. Hemos conseguido estos 4 años, es verdad, redimensionar las fiestas del Pilar, pero nos falta un Hemingway. Ya con las fiestas del Pilar, lo que hizo Hemingway con San Fermín en Pamplona, ¿no? Es decir, necesitamos buenos prescriptores de esta ciudad. Ojalá pudiéramos ser nosotros mismos, pero para eso tenemos que conseguir que cuando alguien en el extranjero diga Zaragoza, Zaragoza de Plus, pues el festival de este tipo, Plus, el museo de esto. Tenemos que sacar pecho el auditorio, es una joya, una verdadera joya. Y si sales a la calle, probablemente de cada 10 zaragozanos, 7 o 8 te dirán que no, que se va a Zaragoza. Pues porque parece que se vive de espaldas, se genera la imagen de que es un auditorio para un público elitista y demás, y no es así o no debería ser así. Entonces, trabajemos un poquito más en cuanto a ser prescriptores y vendamos con orgullo, con la cabeza bien alta, nuestra ciudad allí donde vayamos. Gracias. Y ya para cerrar el debate, damos la palabra a Javier Torres. Muchas gracias. Bueno, respecto a la internalización de los jóvenes, creo que se ha dicho ya todo, es algo que hay que hacer y que hay que fomentar el intercambio porque se espantan algunos fantasmas. Me centraré más en la internalización de la ciudad de Zaragoza y sí que quería plantear que creo que debemos huir de efectos de bienvenido Mr. Marshall o de búsquedas del efecto Guggenheim. Estamos quizás poniendo alfombras rojas o realizando mega infraestructuras pensando en macroeventos que quizás de partida tenían poca vinculación con lo que es el tejido de la ciudad de Zaragoza o con lo existente ya en la ciudad de Zaragoza. Desde Zaragoza en Común creemos, como ya he dicho, yo creo que durante todos los bloques o casi todos, del cuidado, el fomento y el desarrollo de los tejidos locales. Si esos tejidos locales crecen, se desarrollan y llegan al punto que buscan una internalización, buscan incluso generar algún tipo de evento para una mayor proyección, por ejemplo, la cultura comunitaria de Zaragoza, de la que es un referente Arenera ZGZ, que por desgracia en los últimos años ha perdido un poco de presupuesto, algo de espacio y aún no tiene convenio, pero fomentar estos proyectos que van surgiendo desde la base, que van creciendo y apoyar su internacionalización, en vez de generar eventos que hasta cierto punto son un poco eventos helicópteros que nos parece que tienen mucho coste y a veces poco recorrido. Muchas gracias y así queda finalizado el debate. Bien, quizá pasamos ahora a si el público tiene alguna consulta para agilizar un poco el proceso de las preguntas. Vamos a dar aproximadamente 1 minuto de respuesta a cada candidato. Por favor, vamos a recordar respetar los tiempos porque es que es en beneficio de todos y para saciar un poco la curiosidad que puedan tener los presentes, ¿no? Bien, entonces consideremos 1 minuto por candidato. Si por alusiones algún candidato siente que necesita otra intervención, puede levantar la mano o la identificación y valoraremos según el tiempo que tengamos una segunda intervención. Vale, pues abrimos debate a preguntas. ¿Alguien tiene...? ¿Hay por ahí un micro? Sí, pasamos un micro. Sí. Igual empezamos por el fondo. Bueno, os lo paso y lo tenéis. Ahora. Vale, yo voy a ser breve.
va relacionado con el mismo apartado de internacionalización. Sí que es cierto que se ha hablado de la proyección de Zaragoza como de cara al exterior y mucho del programa Erasmus, pero a mí me quedan dudas al respecto de qué medidas concretas se puede tomar desde el Ayuntamiento de Zaragoza para favorecer, traer congresos internacionales, traer determinadas áreas que muchas veces los jóvenes queremos proponer hacer en nuestra ciudad y que debido a todo el aparato institucional no sabemos por dónde empezar a pedir financiación o a ver cómo movemos todos estos trámites. Porque sí, el Vive Latino es un festival, existen muchas más cuestiones al respecto de la internalización de Zaragoza, pero cuando queremos traer cosas de fuera aquí, nosotros por nuestra cuenta, nos cuesta bastante. Con que mi pregunta iría relacionada con eso, qué medidas concretas se plantean en ese sentido. Vale, puede empezar a responder Alfonso Gómez del Partido Socialista. Máximo minuto puede utilizar más o menos. Vale, pues mira, cuando gobernaba el Partido Socialista había una cosa que era la oficina de congresos y que sigue estando pero que no funciona ya, por lo que me cuentan a mí, que la habéis subido otra cosa, pero bueno, que precisamente tenía estas funciones, ¿no?, de facilitar los contactos, los alojamientos, la disposición de espacios para que se pudiera generar este tipo de actividades. De hecho, nosotros teníamos un lema, digamos, por ahí en las ferias y demás, que era Zaragoza Ciudad de Congresos, porque Zaragoza tiene una enorme capacidad hotelera, tiene multitud de espacios multidisciplinares para poder efectuar congresos de más y menos tamaño. Los espacios son magníficos, el patrimonio histórico de la ciudad es interesante, la gastronomía también. Pues yo creo que la gente que venía a participar en esos congresos salía feliz de aquí, de verdad, aprovechando el tiempo. Es verdad, Sara, he de reconocer que estos años con la pandemia se han complicado no solo para el Ayuntamiento de Zaragoza, también para el Gobierno de Aragón y también para el Gobierno de España, aunque por otro lado desde de la derecha os habéis preocupado mucho de machacar, como si la pandemia lo hubiéramos Te voy a tener que cortar, perdón. David Flores. Sí, muy rápido, porque ya se llevamos mal de tiempo. A ver, para responder a tu pregunta, para lo que tú preguntabas, ¿qué se puede hacer para traer eventos y facilitar, a ver, sobre todo son instalaciones? Yo creo que Zaragoza está bastante bien dotada. Hay congresos, hay auditorio, tenemos bastantes instalaciones. Pero hay dos elementos que tenemos que coger. Hoteles. Hemos perdido el 20% de los hoteles en los últimos años. Si no hay hoteles, no va a venir la gente porque no va a poder venir. Y en tercer lugar, infraestructuras, lo que he dicho. Tenemos que potenciar, yo sigo encerrado en esto y desde luego seguimos una capacidad de gobierno dentro de 4 años. El aeropuerto va a ser uno de los puntos fundamentales. ¿Hay que potenciar el aeropuerto? Sí o sí. Gracias. Javier Tobias de Zaragoza en Común. Sí, muy brevemente, creo que volvemos otra vez al punto del que estaba hablando al principio, la participación. Ahora mismo, si quisieras traer un evento, ¿a quién acudirías? Probable que no sepáis a dónde acudir. O sea, en su momento, por ejemplo, la Plaza Cultural contaba con una gente que se llamaba Zaragoza Acompaña, o una oficina que era Zaragoza Acompaña, que servía para apoyar proyectos culturales, la implantación de estos proyectos culturales y que podía dar asesoramiento en este sentido. Creemos que es necesario que haya iniciativas que vengan desde la base y que haya una administración a la escucha que pueda recogerlas. La experiencia que mencionaba Sara del encuentro de estudiantes europeos de diseño es algo de ese estilo. De hecho, a mí me consultaron y les apoyé, carecíamos de esa oficina que pueda dar ese asesoramiento de, vale, ¿cómo quiero montar este evento? Sé que este evento existe en el resto de Europa, pero ¿cómo lo traigo? Hace falta esa conexión más fluida desde la administración hacia la ciudadanía en dirección contraria. Gracias. Ahora tiene la palabra Daniel Pérez de Ciudadanos. En 2 palabras, valor añadido. Cualquier ciudad te va a decir, yo soy ciudad de compras, yo soy ciudad de congresos, pero hay que tener ese valor añadido, ese hecho diferencial, que haga que tú puedas vender algo que no tienen los demás. Y vamos al principio de este debate. La sostenibilidad traducida a ciudad saludable, ciudad amable, ciudad acogedora, ciudad con buena movilidad, ciudad con zonas verdes, que dé gusto venir a Zaragoza. Mira, a punta de compás, unos 300 kilómetros a la redonda, tenemos unos 20 millones de habitantes. ¿Tú te imaginas convertir a Zaragoza en el punto de encuentro de referencia de todo ese caudal de población? Hace falta, ya que queremos ser un referente en logística, pues tenemos por las comunicaciones, que llegar a Zaragoza
Zaragoza sea fácil, que sea sencillo, tiene que ver. Ahí entraría la demanda a lo mejor para el aeropuerto en vuelos cortitos de aviones de pequeña capacidad, no lo sé, pero si partimos de la base simplemente de ser competitivos, pues sí, que te diga, competitivos son todos, y todo el mundo quiere ser de compras, de congresos, de gastronomía, todos aspiran a lo mismo. Ahora, hasta destapear, cosa que hace unos años no era nada sencillo, ¿no? Pero lo que yo apostaría es por decir, ¿qué podemos hacer para que Zaragoza sea única y sea diferente y se pueda diferenciar? Y yo creo que ahí la apuesta por la sostenibilidad podemos hacerlo porque tenemos el tamaño ideal. Olvidémonos de si somos los cuartos, los terceros, los segundos, que no hace falta. Puede ser la Zaragoza perfecta y atractiva para ser lo que pretendía ser fuera, una ciudad de congresos de verdad. Gracias. Ahora tiene la palabra Sara Fernández del Partido Popular. Por partes, Zaragoza Congresos sigue existiendo y de hecho ha crecido. El Zaragoza Convention Bureau acoge a casi 150 empresas ahora mismo del sector, pero es que además da servicio gratuito a todo aquel que quiere traer a un evento a Zaragoza, o sea que podéis acudir a Zaragoza Congresos perfectamente. El año pasado 323 eventos se hicieron aquí. Es verdad que no estamos en cifras todavía del 2019, ni nosotros ni ninguna ciudad, porque todavía no se ha recuperado, porque además hay muchos eventos que se han quedado online, porque ha habido algo a cambiar. Pero como digo, somos muy competitivos. Somos muy competitivos también en hoteles. No hace falta, de verdad que no hace falta que haya más hoteles, lo podéis preguntar a la beca directamente. 2008 vino a hacer que tuviéramos un exceso de oferta hotelera que ahora pues se ha recolocado y somos muy competitivos además en este servicio. Y decir que los estudiantes de diseño lo único que tuvieron que hacer es escribir un correo electrónico. A mí me contactaron escribiéndome a vicealcaldía@zaragoza.es, el correo de todos los miembros del ayuntamiento, de los 31 concejales, además no solo de gobierno, está en la página web, todo el mundo nos puede escribir y somos súper accesibles. Y acabo muy rápidamente, el servicio que decía David no es que haya desaparecido, el que acompañaba a proyectos culturales se sigue haciendo, con la diferencia que Zaragoza en Común pagaba una empresa y nosotros lo prestamos internamente con funcionarios sin ese coste extra. Gracias. Y por último, Iván Andrés de Podemos. Sí, yo creo que cuando hablamos de los congresos, claro, desde el ámbito político, congresos, eventos y demás, siempre pensamos a lo grande, ¿no? Lo pensamos seguramente en la SMOPIC, en la FIMA, en las grandes ferias, pero yo creo que no estáis refiriéndonos precisamente a eso, sino a pequeños eventos, congresos que se puedan organizar desde diferentes asociaciones, entidades, y que muchas veces entiendo que os sentís un poco por dónde empezamos, a quién contactamos, ¿no? Voy a poner un ejemplo que seguramente nadie va a conocer, ¿sabes? Seguramente sí, porque lo han gestionado desde el ayuntamiento. En abril se celebró el Zaragoza Volley Cup 2023. Nos suena chino, ¿no? Bueno, esto se celebró durante los días de la Semana Santa. Este evento trajo a 4.000 personas a la ciudad, seguramente más que la Semana Santa. Lo que quiero decir es que hay muchísimos eventos, muchísimos congresos pequeñitos que de verdad es lo que hace que Zaragoza sea una ciudad de congresos. Tener una superferia como la FIMA, que se celebra cada 2 años, o la SMOPIC, que se celebra cada 3 años, que traen a miles de personas, la pandemia no, porque se paralizó todo, no es lo que hace Zaragoza Ciudad de Congresos, sino lo que hace Zaragoza Ciudad de Congresos son los pequeños eventos, que es donde el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón tienen que trabajar conjuntamente para facilitar que se puedan realizar en la ciudad. Bueno, por motivos de tiempo vamos a dar paso a una última pregunta. Creo que... Vale, pues bueno, primero muchas gracias a los 6 por haber venido. Yo tengo 2 preguntas. La primera se responde muy fácil, la segunda a lo que os deseen contestar. La primera, hay un problema de bibliotecas, especialmente en época de exámenes, que se llenan, lo sabéis, o lo deberíais saber. Entonces, tiene una red maravillosa de bibliotecas de Zaragoza. Una propuesta podría ser ampliar los horarios a partir de las 9 de la noche, que es cuando nacieron. Os podríais comprometer en periodos de exámenes o en periodos de oposiciones, mantenerlas abiertas o extender su horario. Esa es la primera, se responde con un sí o no. Y la segunda, a veces da la sensación de que Zaragoza, por cómo se ha conformado, los barrios se han convertido en islas. Hay como grandes barreras, pues yo vengo de la parte norte de la ciudad, pues por ejemplo el Parque Goya tiene la Z40 que te corta y la Avenida Pirineos, que estás fuera de la carretera de Huesca, que te corta, o sea, estás aislado. Parque Goya 2 es igual. La Avenida Pirineos corta tal cual el Arrabal y el Actor. Entonces,
¿Hay alguna manera de que dejemos de tener islas, que los barrios sean islas y poder cohesionar un poco más la ciudad saliendo del centro? Porque luego están los solares vacíos que hay en todos los barrios, que en el centro sí que hay muchos y que se están llenando progresivamente, pero en los barrios concretamente hay muchos solares vacíos, no conozco de quién es la cifra real, ¿hay algún plan para llenarlo y para cohesionar la ciudad más alejado del centro? Pues muchas gracias por vuestra respuesta. Gracias por la pregunta. Vamos a intentar hacer las dos respuestas en 1 minuto, 1 minuto y medio, por favor. No es de 1 minuto y medio porque es que deberíamos acabar a las 8 y quedan 3 minutos. Y si queremos cerrar, pues... Sí, vale. Gracias. El turno de palabra corresponde a Daniel Pérez. Pues muy rápidamente, a la primera pregunta, sí, bibliotecas abiertas, por supuesto, bibliotecas abiertas, el horario que sea necesario, porque además yo como estudiante también lo he vivido, que vivía en una zona donde no había ruido y demás, en la biblioteca compartes inquietudes, puedes hablar con gente y estás estudiando más contento con el ambiente que tienes, por lo cual sí. Y lo segundo, tienes toda la razón, pero es que aquí no sé por qué se ha generado una dicotomía que parece que es el centro enfrente a los barrios enfrentados al centro. Vamos a tener una visión aérea de la ciudad de Zaragoza donde estemos orgullosos de nuestros barrios, donde fomentemos ese sentimiento de pertenencia a nuestro barrio, defendiendo nuestra esencia en el barrio, pero también reivindicando la presencia. Yo de verdad, está viendo de la Plaza del Pilar, cuando digo a la señora Sueca, el gran salón de la ciudad. Coño, con perdón, pero es que la ciudad tiene habitaciones, tiene pasillos, tiene también otras zonas que hay que vivir y que hay que potenciar. Yo te adelanto que la idea del transporte gratuito el fin de semana va implícita esa idea, que la gente se mueva por los barrios con absoluta libertad. Y también te adelanto otra cosa, vamos a presentar en breve una iniciativa que es muy de Ciudadanos, que es la segunda parte de Volveremos y tú vuelves, es Volveremos 2.0, esa es una idea original que nació en Madrid, trajimos a Zaragoza y la vamos a potenciar, y te puedo adelantar, es en primicia, que va a servir para potenciar los barrios de Zaragoza, y en breve explicaremos cómo, porque si no me lo copian. Muchas gracias. A continuación, Iván Andrés. Sí, ampliación de bibliotecas, no solamente estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo que cuando hemos negociado con la Universidad de Zaragoza el modelo global de financiación que le otorga recursos hasta el año 2026, una de las partes que se ha incluido como financiación por objetivos es que la universidad tiene que ampliar los horarios de salas de estudio y bibliotecas, especialmente en época de exámenes. Eso es una cuestión que la universidad tiene que cumplir o no recibirá la financiación del gobierno de Aragón, y evidentemente la universidad está por cumplir. Ya sabéis que dinero siempre falta, ¿no? El tema de las islas y los barrios, no sé si he entendido muy bien la pregunta, pero yo creo que una de las claves es la movilidad. Si no somos capaces de reordenar la movilidad y dar alternativas a la gente para que se pueda mover, es muy difícil que no se existan de esas islas. Sobre todo, yo entiendo que estás hablando de los barrios, digamos, periféricos, donde vivimos algunos, Valdespartera, Parque Goya y demás, que claro, en Valdespartera o en Parque Goya tenemos la ventaja de que tienen un tranvía. En Rosales del Canal, para salir de allí lo tienes complicadísimo, o te vas en autobús y en cuanto llega la noche te tienes que pagar un taxi que te cuesta una pasta, ¿no? Entonces yo creo que sí, evidentemente todo pasa por mejorar la movilidad de la ciudad y que cualquier persona que viva donde viva pueda moverse libremente por toda la ciudad de una manera cómoda y barata. Muchas gracias. Les agradecemos que se ciñan al tiempo. A continuación hablará Alfonso Gómez. Sí, en 2019 había una biblioteca municipal que estaba abierta 24/7, 24 horas al día, 7 días a semana, la de bomberos. ¿Sabéis qué pasó? El gobierno del PP, Ciudadanos y el apoyo de Vox la cerró. Y mira que la comisión correspondiente protestamos porque sabíamos que la universidad efectivamente no disponía de sus servicios, los centros cívicos tampoco habían determinados días, y esa biblioteca que estaba siempre petada, pues decidieron cerrarla. Ahora supongo que nos prometerán que las van a abrir todas 24 horas al día, todos los días de la semana. Pero esto no va de prometer, Sara, va de hacer. En cuanto al tema de las cicatrices, mira, esos ejes carreteros que separan a veces geográficamente o físicamente los barrios, una solución es desde luego soterrarlos. Evidentemente la movilidad dentro de esa ciudad la tienes que tener. Soterrarlos que cuesta una pasta, pero desde luego... Pero es que en el Partido Socialista apostamos por una cosa que llamamos barrios policéntricos, es decir, que los barrios tengan una pluralidad de servicios públicos y de equipamientos que permitan comercio de proximidad incluido, que tú puedas
hacer tu vida en tu barrio, lo que no quiere decir que los queramos convertir en guetos independientes. De hecho, estamos proponiendo un barrio de la infancia que estaría en Las Fuentes, un barrio de la salud que estaría en Delicias, un barrio de la cultura que estaría en el centro histórico y un barrio de la música en la universidad, que hay equipamientos específicos y tal. Es decir, los barrios permeables, que la gente pudiera intercambiar experiencias temáticas de alguna manera monográficas, pero que también fuera posible para la gente que no desee salir de su barrio, que pudiera hacer una vida confortable entre sus barrios en contraposición a esa fuerza centrífuga, ¿no? de que ejerce el centro hoy en día. Gracias. A continuación escuchamos a Zaragoza en Común, Javier Tobías. Gracias. Respecto a las bibliotecas, hace poco una compañera publicó un artículo llamado Cuando lo hacemos nosotros sí que vale, que trata justamente sobre cómo en 2019 se planteó ampliar el horario de bibliotecas con personal municipal y bastantes grupos de la derecha se nos tiraron encima y ahora se está planteando hacerlo, pero con empresas privadas que tienen cierto interés. Respecto a lo que comentas de los barrios, ambas cosas, movilidad sí, descentralización sí, descentralización de la cultura, descentralización de los hechos culturales que se producen desde el ayuntamiento, descentralización de los equipamientos que quedan por hacer y que estén equitativamente distribuidos, descentralización de la gobernanza, hay que dar más peso a las juntas de distrito, creemos que tienen que tener una mayor partida económica y creemos que son este punto de conexión entre los vecinos y el gobierno municipal, tiene que ser la junta de distrito y se les tiene que dar mayor potencia. Y volviendo a dos elementos que he mencionado anteriormente, supermanzanas y ejes verdes. Uno de los que planteábamos para facilitar esta conexión peatonal y ciclada va por Sobrarbe y sube hasta Parque Goya. Otra de las que planteamos inicialmente, Duquesa Villahermosa llegando hasta Valdecierro, Sagasta, Avenida América llegando hasta Torrero y Las Fuentes hasta Avenida San Miguel. Son 4 ejes verdes que ya planteábamos de manera muy intuitiva y que la idea sería prolongarlos por todos los barrios para que efectivamente ningún barrio esté inconexo del resto de la ciudad por estos ejes que al final son rodados y, como hemos dicho, pues quizás hay que ponerle un poco de control. Muchas gracias. David Flores. Sí, bueno, pues muy brevemente el tema de bibliotecas que preguntabas. Yo ya habéis observado que soy mucho de la ley de demanda. Si hay una demanda y se tiene que poner la oferta, pues evidentemente la oferta, sea pública o privada, se tiene que adaptar a las necesidades que se demandan en ese momento. El tema de los verbos que decías, lo has hecho, creo esto de como eso lo has hecho un poco como aspecto negativo. A ver, yo creo que entre ser islas absolutamente aisladas y ser algo completamente integrado en el centro y perder la personalidad del barrio, yo creo que los barrios evidentemente tienen que tener sus servicios, tienen que tener una movilidad adecuada y también tienen que tener su personalidad. De manera que, bueno, pues descentralizar también, descentralizar eventos, descentralizar actos y dar vida propia a esas islas. Yo creo que el término islas no lo tenemos que ver como algo negativo. Yo creo que cada barrio tiene su personalidad y hay que desarrollarlo. No, tiene su razón, tiene su personalidad y hay que desarrollarlo. Muchas gracias. Por último, Sara Fernández, para cerrar el turno de preguntas. Sí, muchas gracias. A mí no me duele intentar sentenciar, nos quedan muchas cosas por hacer. Es verdad que hemos sido estos 4 años, otros de ellos en pandemia, equipo de gobierno, pero nos queda todavía mucho por hacer. Y el tema de las bibliotecas y de las salas de estudio y de los horarios es una de las asignaturas pendientes. Alfonso decía, ahora te van a prometer, porque cuando lo has preguntado te digo, mira, que te enseño nuestro programa. Y en nuestro programa pone efectivamente el compromiso con la apertura de espacios de estudio y bibliotecas municipales 24 horas en periodos de exámenes. Porque es verdad que lo llevamos en programa, o sea, tu pregunta, ¿os comprometéis? Sí, es verdad que se han hecho cosas estos años, pero se han hecho cosas puntualmente en algunos distritos y no necesariamente con bibliotecas, sino con espacios adaptándolos para estudios en épocas concretas, o sea, que ha habido intentonas, pero la verdad es que es un tema pendiente. Igual que otros. En cuanto al tema de los barrios, yo soy una convencida claramente, y lo hemos hecho además, en que todos los barrios tienen que tener, por supuesto, los mismos servicios, faltaría más, pero es verdad que hay que fomentar entre los propios zaragozanos el conocimiento de otros barrios. Hemos hecho, y acabo enseguida, hemos hecho algunas cosas desde turismo, desde deporte, fomentando esta descentralización, y yo creo que desde cultura el gran ejemplo han sido las fiestas del Pilar. Muchísimas gracias a todos y gracias por las preguntas al público. Y ahora ya pasamos, para cerrar por todo lo alto, a lo último, que es medio minuto por candidato, para dejar ahí una última idea para que todo el mundo sepa, bueno, sus posturas de manera general, y así ya cerraremos el debate.
Entonces, este medio minuto, una vez más, por favor, respetar los tiempos, y empezará Sara Fernández, del Partido Popular. Sí, pues es un poco lo que os estaba diciendo. Nos quedan muchas cosas por hacer. Creemos que en estos 4 años le hemos dado la vuelta a muchas cosas en esta ciudad. Nuestro objetivo claramente es pensar en los ciudadanos, prestar unos mejores servicios públicos que se pueden mejorar, siendo realmente gestores eficientes del dinero público. Hemos bajado los impuestos, hemos reducido en 200 millones de euros la deuda, pero hemos mejorado, como decíamos, los servicios públicos. Es fundamental también seguir trabajando en atraer inversión que genera empleo y sobre todo en que tengamos una gran calidad de vida para todos los zaragozanos, sin olvidar a nadie. Hemos apostado porque hemos incrementado hasta 100 millones de euros toda la apuesta por la política social, porque nadie se puede quedar atrás y creemos, como digo, que tenemos que seguir trabajando en este sentido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ahora vamos con el último minuto de intervención de David Flores, de Vox. Bueno, muchas gracias. No me quiero ir y terminar mi intervención sin felicitaros por esta iniciativa y sobre todo a los colegios que como lo agradezco mucho. Nosotros esta última legislatura en el gobierno municipal hemos tenido 2 concejales, evidentemente con 2 concejales pues no hemos entrado del gobierno, pero sí que hemos incidido de alguna forma. Todo lo que habéis oído de bajadas de impuestos, en gran medida lleva el sello de Vox, y bajar impuestos no es recortar servicios, que siempre es la ley de la izquierda. Bajar impuestos es tener los servicios y dejar de negocio ciudadanos. Nuestra línea para el futuro, para los próximos 4 años, va a pivotar en 3 elementos fundamentales. La seguridad, que por desgracia no hemos tenido tiempo de hablar. Zaragoza cada vez es una ciudad más insegura. Esto es así, los datos lo corroboran. La seguridad tiene que ser un centro fundamental. El dinamismo de la ciudad, hay que reactivar la ciudad. Hemos hablado de internacionalización, hay que reactivar el aeropuerto. Y muy importante, una palabra fundamental: prosperidad. Siempre se habla de progresismo, somos partidos políticos progresistas, pero nosotros somos un partido político que trabajamos por la prosperidad. Muchas gracias. Ahora es el turno de cierre de Javier Tobías, de Zaragoza en Común. Bueno, muchas gracias a la organización, muchas gracias a todos los que habéis venido. Espero que las propuestas que he presentado muestren la vocación de propuestas a largo plazo, de medidas estructurales que tenemos desde Zaragoza en Común. Al final estamos hablando de un momento en el que la sociedad no es justa respecto a los jóvenes, no es justa respecto a muchos otros colectivos, pero en particular no es justa para los jóvenes, y creemos que es necesario un cambio estructural, un cambio de raíz de las condiciones en las que estamos para llegar a una sociedad mejor. Y no me puedo no me puedo ir sin plantear el tema de la salud mental, que, como decía, me parece que es muy importante. Es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 30 años. La asesoría psicológica de Zaragoza Joven se ha cerrado. Desde Zaragoza en Común proponemos que haya un plan estratégico de salud mental. Muchas gracias. Ahora damos la palabra a Alfonso Gómez, del Partido Socialista, para su última intervención. Mirad, sanidad universal, pública y gratuita. Educación, lo mismo, pública, gratuita y universal. Ley de dependencia, ley de interrupción voluntaria del embarazo, ley de matrimonios de parejas del mismo sexo, ley de violencia de género, bueno, revalorización de las pensiones. Todas estas cosas no son cosas que se prometan, son cosas que ha hecho en los últimos 30, 40 años el Partido Socialista en este país. A partir de aquí, votad a quien queráis. Votad a quien queráis libremente, ya tenéis capacidad de discernimiento y espero que os haya podido servir de algo clarificado en este rato que hemos pasado con vosotras y vosotros. Votad a quien queréis, pero por favor, votad, participad. Sentidos concernidos, porque si no, luego queda muy fácil descrédito y decir, bueno, nadie nos representa, el gobierno nos representa, si los políticos, los que ejercemos circunstancialmente la actividad pública, nos elegís vosotras y vosotros. Así que yo solo os pido que votéis. Muchas gracias. Damos la palabra ahora a Iván Andrés, de Podemos. Vale, pues lo primero, de nuevo, agradecer mucho vuestra invitación y vuestra atención. Es evidente que no hemos podido ninguno presentar todas las propuestas que llevamos para la Zaragoza de los próximos 4 años. Os invito a visitar la página rivares.es, la página de nuestro candidato a alcalde de Zaragoza, donde podréis encontrar el programa completo, que versa básicamente en los 3 retos que consideramos que tiene que afrontar Zaragoza urgentemente, que son el envejecimiento, el cambio climático
y la reindustrialización y la innovación como ejes del futuro. Simplemente como cierre, yo creo que lo que hay que ser conscientes es que tenemos una oportunidad, una nueva oportunidad de recuperar el ayuntamiento para de nuevo conformar un gobierno progresista que haga avanzar y no retroceder a esta ciudad. Durante estos últimos 4 años ha habido no pocos retrocesos en esta ciudad, especialmente en temas de derechos. La llegada de ciertos partidos de la ultraderecha han hecho que se cuestionen políticas como la violencia de género, la igualdad, el cambio climático. Lo que acabamos de ver, como el gobierno está siendo un negacionista más de una realidad que es palpable y que ya la tenemos encima de nosotros. Por tanto, yo lo que os pido es que votéis la opción progresista que conseguiréis. Obviamente os voy a pedir el voto para Podemos, pero que por supuesto no os quedéis en casa, que si no participáis, otros participarán por vosotros y harán la política por vosotros. Muchas gracias, y ya para cerrar por completo el debate damos la palabra a Daniel Pérez de Ciudadanos. Gracias. Bueno, yo creo que no hay que sembrar alarmas injustificadas, que los problemas por desgracia vienen solos. Zaragoza no es el Bronx, pero tiene que ser una ciudad más segura. Por eso tengo el compromiso de elevar la plantilla de la policía local de Zaragoza hasta rebasada, lo que es recomendable, 2 agentes por cada 1000 habitantes, que ahora mismo no se está cumpliendo. Por lo demás, ¿qué os puedo decir? Zaragoza es una gran ciudad, es una ciudad que tiene de todo, pero tiene que ser un referente de algo y tiene que decidir de qué quiere ser referente. Tenéis que decidir qué queréis que sea Zaragoza en el futuro. Nosotros, desde las administraciones, estamos dispuestos a escucharos, a tomar nota y a ayudar a construir esa Zaragoza, no en el corto, sino por lo menos en el medio y largo plazo. Y por lo demás, un ruego, por favor, porque es lo más angustioso. No tengáis miedo al futuro. De verdad, de todo se sale. Vuestra etapa es vuestra etapa, la nuestra fue la nuestra, y vendrá otra generación de jóvenes que tendrán otra situación. Pero al futuro no hay que tener miedo, hay que echarle narices por no decir otra cosa. Gracias. Muchísimas gracias. Con esta terminamos las intervenciones de los candidatos. Desde la Asociación de Debates de la Universidad de Zaragoza os queremos agradecer profundamente haber venido hoy aquí, tanto a ustedes por venir a comentarnos sus propuestas como al público asistente. Consideramos que es esencial que haya una conexión, un vínculo entre la representación política y la juventud de Zaragoza, pero de todas partes. Así que os agradecemos a todos los grupos profundamente vuestra participación hoy. Sí, por mi parte también solo decir que creemos que es fundamental fomentar este tipo de eventos, o sea que muchísimas gracias a todos por haber venido, ha sido un placer y gracias por venir a los tiempos, respetar las formas y todo, más o menos. Ha sido una tarde, desde luego, muy productiva por nuestra parte, y con esto ya damos la palabra brevemente al presidente de IEF Aragón para que se despida y ya nos vemos. Álvaro Lombardo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, felicitar a las pedazo moderadoras que hemos tenido en el debate de hoy. Las dos forman parte de la Asociación de Debates de la Universidad de Zaragoza. Yo me quedo con una reflexión. Lo fácil es dejar las cosas como están. Estábamos en exámenes y tuvimos la idea con el CEUC y con la Asociación de Debates y desde Jóvenes Europeístas de Aragón el realizar este encuentro, porque pese a encontrarnos en un periodo difícil, siempre es necesario dar un espacio para que los jóvenes puedan escuchar las propuestas, soluciones, necesidades que plantean sus futuros candidatos a la alcaldía de Zaragoza. Agradecerles a ellos su tiempo, pese a todos los compromisos que tenéis, que hayáis querido venir aquí a que escuchen unas cuantas personas jóvenes, porque es muy necesario. La Asociación de Debate de la Universidad de Zaragoza comenzó igual, había una necesidad, no éramos de las pocas universidades de España que no tenían asociación de debate. Cuando salíamos a debatir fuera nos preguntaban que si había facultad de Derecho en Zaragoza, siendo que somos la 4ª ciudad de España. ¿Qué quiero decir con ello? Que para hacer que todo mejore alguien tiene que proponerlo y salir a por ello. Un ejemplo de ello fue la Asociación de Debate de la Universidad de Zaragoza, que generación tras generación va cogiendo el guante. Jóvenes Europeos Federalistas pretende ser lo mismo, un sitio de evento, un sitio de encuentro, un sitio de diálogo donde personas de todas las ideologías posibles se centren en construir una Zaragoza mejor, un Aragón mejor, una España mejor y una Europa mejor y también un mundo, ¿por qué no? Así que bueno, muchas gracias a todos y nos seguiremos encontrando en esta casa.